Hola a todos, les traigo este fanfic titulado Metal Gear Green. Este fic no es mío, créditos a su creador, el link del creador en la descripción, link del canal secundario en la descripción, sin nada más que agregar. Adiós. Capítulo 4. Una batalla sin sentido. Búho Nocturno bebía tranquilamente de su café mientras observaba el tráfico. Era una cafetería bastante agradable. Tendría que venir más a menudo. Sobre todo por los bollos. Solo por eso valían su precio exorbitante. Ahí era donde estaba, sentado en teléfono Avid con una taza de café, con vistas a la ciudad. Aunque no podía evitar sentir que se olvidaba de algo. Maldito inútil. Te dieron un trabajo y aquí estás, relajándote. ¿Acaso prestas atención? Ah, claro, Gecko. Era sorprendentemente fácil distraerlo. Quizás era la cafetería, o quizás algo en el café. En fin, Gecko continuó su diatriba durante un minuto entero, lanzándole todos los insultos posibles a Búho Nocturno. Tenía la cara casi roja, con una vena visible en el cuello. Solo se detuvo cuando se le acabaron las palabrotas. ¿Terminaste? Porque creo que te escupieron en mi bollo. Al ver que no conseguía nada, Gecko respiró hondo. Intentando calmarse, se sentó en una silla junto a Búho Nocturno. Finalmente, el hombre lo miró a los ojos, apartando la mirada de la sonrisa petulante de Búho Nocturno. ¿Sabes? Para ser alguien tan relacionado con los héroes, pareces asustar a muchos niños, comentó Búho Nocturno, señalando a una pequeña familia sentada frente a ellos. El padre le tapaba los oídos a su hija mientras el hijo repetía la primera palabrota que Gecko había pronunciado. Sin reírse, Gecko lo fulminó con la mirada. ¿Qué haces aquí?, preguntó Gecko. Voy a tomar un café, respondió Búho Nocturno. Gecko intentó ignorar la broma mientras insistía. Búho Nocturno lo vio arreglándose la corbata de nuevo. Le hizo preguntarse por qué no se compraba un traje nuevo. Se supone que deberías estar de vuelta en Japón. ¿Por qué estás aquí? Te lo dije, es para el café. Simplemente no lo hacen como en casa. Rió entre dientes cuando Gecko cambió a otro tono de rojo. Terminando el último de sus bollitos, se levantó y empezó a caminar. Gecko se levantó rápidamente para perseguirlo. ¿Dónde estás? Tranquilo, ¿quieres? Estoy aquí por ese convoy de gas natural que estás preparando. Gecko respondió con voz entrecortada, sorprendido, provocando una alegría invisible en Búho Nocturno. ¿Cómo hiciste averiguarlo? ¿A dónde creías que iba el gas? Al fin y al cabo, mis experimentos requieren mucha energía. Y tú mismo rechazaste mi solicitud de una central nuclear. Primero, deja de interrumpirme. Segundo, no, en segundo lugar, eso no explica por qué estás aquí. Mi seguridad es más que capaz de lidiar con lo que sea que temes. ¿De verdad? Respondió Búho Nocturno, señalando el bolsillo de Gecko. Gecko estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando sintió vibrar su teléfono. Al levantarlo, descubrió que era una llamada. Búho Nocturno dio un sorbo a su café mientras Gecko sentía que el miedo se apoderaba de él. Guardó el teléfono en silencio mientras Gecko lo fulminaba con la mirada. Lo sabías, dijo Gecko, apretando los puños. Búho Nocturno lo miró con indiferencia, reemplazando su sonrisa de suficiencia por una amplia sonrisa. Tenía sospechas y paranoia, nada más, respondió Búho Nocturno. No era una mentira descarada. Esperaba que Snake llegara mucho más tarde. También esperaba que Snake ganara, pero no iba a decírselo a Gecko. Para Gecko, sin embargo, estaba claro que no iba a sacarle nada más. Suspiró mientras sus manos tensas se alisaban la corbata. Bien, si quiere ser útil, dígame, doctor, ¿qué sugiere? Espetó Gecko, con la ira reflejada en sus ojos. Búho Nocturno rió entre dientes mientras tiraba lo que le quedaba de café. Justo como lo había planeado, pensó. Tengo un contacto en la zona, uno que te brindará verdadera seguridad. No esos héroes en quienes depositas tanta confianza. Gecko estuvo a punto de replicar, pero fue silenciado rápidamente. Búho Nocturno le puso una tarjeta en las manos. Antes de que pudiera decir otra palabra, Búho Nocturno se alejó. Como Gecko estaba demasiado lejos para verlo, Búho Nocturno sacó su teléfono. Abriendo su agenda, envió un mensaje. Comienza la fase 1. El expediente estaba sobre la mesa cuando regresó. Miller casi lo empujó a la sala de reuniones. Había seguido al representante del HPSC con el dron durante más de una hora antes de que finalmente encontraran algo útil. Night Owl estaba en Israel.
Eso solo planteaba preguntas: ¿por qué un científico participaría en una operación de convoy? Y, más importante aún, ¿qué podía ganar con esto? El interrogatorio a los dos nuevos héroes les reveló que se trataba de un convoy de gas natural. Lo cual era extraño. El gas natural solía transportarse por gasoducto, no por las docenas de camiones que sugería el informe. No cuadraba. La única buena noticia era que tenían fecha y hora. Dejando a un lado la última parte del informe, ambos salieron. Todavía no lo entiendo. Puede reproducir música en movimiento como un Walkman, pero también puedes ver películas o series. Dijo Miller, con un teléfono en las manos. Espera, pensé que habías dicho que esto era un teléfono, preguntó Snake. Sí. De alguna manera combinaron un televisor, una computadora, un Walkman y un teléfono en uno solo, respondió Miller. Incluso tienen dispositivos especializados para escuchar el teléfono de forma inalámbrica. Vaya, nunca pensé que esto sería tecnología. Yo tampoco, recuerdo que Strangelove dijo que también tenía otros usos. Pero no puedo. Parece. Miller dejó de hablar. Estaban afuera, caminando por una de las plataformas de la base madre. Snake, preguntándose por qué Miller se había detenido, lo miró. Vio que sus ojos observaban algo, y el ojo de Snake lo siguió. En el suelo, mi gorilla yacía dormido, descansando junto a un dibujo. Ambos se acercaron a él en silencio, intentando no despertarlo. ¿Qué es esto? ¿Ya es la 16ª vez? Preguntó Kaz. Había sucedido muchas veces en la base madre. Mi gorilla se aventuraba en algún lugar del gran complejo, haciendo lo que fuera. Solo para que un miembro de MSF lo encontrara dormido en un lugar extraño. Una mesa del comedor, en la barandilla de una pasarela. Striker Osprey incluso lo encontró una vez en uno de los helipuertos. Sin embargo, dondequiera que lo encontraran, siempre llevaba consigo un pequeño dibujo. Y siempre aparecía algún miembro de MSF. Pequot casi lloró al encontrar uno de él mismo pilotando su helicóptero. Al día siguiente, Snake lo encontró junto a un montón de otros en un tablón de anuncios del comedor. Había uno de Kaz, Chico, Paz y Strangelove. Era, cuanto menos, adorable. Con cuidado, Snake levantó a Midorilla mientras Miller agarraba el dibujo. Kaz rió disimuladamente, lo que hizo que Snake lo mirara, pero se detuvo al sentir al niño bostezar. Ambos se dirigieron a la habitación del niño, pasando por la guardia nocturna de la base madre. Los soldados saludaron y se alejaron en silencio, viendo a Snake con Midorilla. Al llegar, Snake encontró algo extraño en la cama del niño. Kaz, ¿qué es esto? Preguntó, levantando el peluche. Era pequeño y suave, como un osito de peluche. Tenía el pelo esponjoso y la tela era agradable al tacto. Pero lo más llamativo era su parecido con Snake: un parche en el ojo derecho, barba, pelo largo y su traje de camuflaje. Kaz volvió a reírse disimuladamente antes de responder. Bueno, verás, Snake, le pedí al equipo de I+D que preparara eso para mi gorilla. Kaz podía sentir la mirada furiosa de Snake, incluso con un ojo. Levantó las manos en señal de defensa mientras continuaba. Escúchame. Dijiste que el niño tenía problemas por la noche, y parece que eres una presencia reconfortante para él. Y como no siempre estás aquí, pensé que podrías ayudar. Snake solo volvió a mirar el peluche que tenía en la mano. Pensándolo bien, tenía sentido. No siempre estaría disponible si algo pasaba, así que algo así era útil. Sin embargo, se sentía extraño tener un peluche de uno mismo. Apretó suavemente el peluche y una copia casi silenciosa de su voz resonó. Te hice esperar, ¿eh? Aunque el detalle de cosa era un poco excesivo. Esto se hizo evidente cuando descubrió que podía mirar debajo del parche. Aún ve el ojo destrozado del muñeco. Pero si ayudaba a mi gorilla, no importaba. Arropaba al niño y colocaba el peluche a su lado. Inconscientemente, el niño lo agarró mientras dormía. Saliendo de la habitación lo más silenciosamente posible, Snake no pudo evitar sonreír. Por alguna razón, Miller aún no le había enseñado el dibujo. Pacifica estaba presa del pánico. Todo había salido terriblemente mal. El día en que iba a traicionar a MSF se acercaba rápidamente, pues el informante de Zipper les había dicho que pronto estaría completo. Entonces apareció el portal y fueron transportados aquí. Las mismas personas a las que había estado a punto de traicionar eran ahora su único apoyo en este nuevo mundo. Y eso la estaba estresando. Pacifica temía que cualquier día la descubrieran, que alguien llegara y la desenmascarara.
Hizo todo lo posible por dominar esos miedos, por mantener su inocente imagen de colegiala, pero era agotador. Cada día contaba cuántos deslices había tenido. Esto la condujo a un nuevo problema: ¿a quién le era leal? Al principio, habría dicho que a Zipper, pero ahora no estaba segura. MSF era algo diferente de lo que imaginaba. Un ejército de antiguos enemigos actuaba como una familia. La había cambiado tanto como le avergonzaba admitirlo. Al principio, estaba dispuesta a luchar y matar por Zipper, a ver morir a Snake. Ahora, no estaba segura. Zipper se había ido, y seguir sus órdenes ahora solo la condenaría. La incertidumbre la atormentaba. Sobre todo cuando ese chico se involucraba. Cuando Snake no estaba, Midoriya seguía a Pacifica, generalmente seguido por Chico. De repente, su trabajo se convirtió en vigilarlo la mayor parte del tiempo. Parecía un momento de paz para ella, alguien a quien no tenía que esconder tras una máscara cuando estaba cerca. Le supuso un poco de alivio, sobre todo porque Midoriya no hablaba español. Pero le conmovió profundamente cuando le mostró un dibujo de ella. Era sorprendentemente bueno para una niña de 6 años, pero aún era un dibujo amateur. Si iba a traicionar a MSF, se aseguraría de que saliera sano y salvo de la base madre. Eso era seguro. Sin embargo, eso era entonces. Ahora tenía una nueva tarea. Está bien, Midoriya, esto, señaló el libro que tenía en las manos, es un libro, digamos libro. Libro. Genial, ahora díganlo todos juntos, sostuvo ella extendiendo los objetos para darle pistas sobre qué decir. Veo un libro. Exclamó alegremente, con una sonrisa en el rostro, una sonrisa que Pacifica le devolvió. Muy bien. Hagámoslo ahora, y empezó de nuevo, esforzándose por enseñarle inglés a Midoriya. Su nuevo trabajo. Se le daban bien las oraciones básicas. Por lo que dedujo, la obsesión con ese héroe rubio le ayudaba de alguna manera. Todo en él gritaba Gustavo. Costa Rica es bonita. Excelente. Durante todo el proceso, Midoriya parecía divertirse, y mientras sacaba los siguientes objetos, Pacifica no sabía exactamente qué necesitarían, así que trajo lo que encontró. Un bol de naranjas, algunos libros, una pistola, un cuchillo, C4, un par de ropa, lo que encontró por la base madre. ¿Qué te parece esto? Helado, dijo, señalando el cucurucho que tenía en la mano. Helado. Comenzaba Midoriya, con la mirada fija en el cono de helado. O quizá era hambre, pensó. Lo apartó y lo cambió por una tarjeta con la palabra es. 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 Agarró la siguiente tarjeta y la levantó. Era de una montaña nevada con un muñeco de nieve cerca. Midoriya esperó un segundo antes de comprender su significado. Frío. Frío. Sacó los objetos y le indicó a Midoriya que se fuera. Sonrió cuando él gritó emocionado: el helado está frío. La miró, orgulloso de sí mismo. Al poco rato, empezó a señalar el helado ligeramente derretido que tenía en la mano. ¿Tienes hambre? ¿Un helado? ¿Por favor? Preguntó. Tras pensarlo un momento, finalmente se lo dio. Pacifica lo consideró una recompensa por su buen desempeño, sobre todo porque la ayudaba a mantener la calma. Con dolor, Kicksand despertó. La luz a su alrededor lo cegaba al cerrar los ojos. ¿Qué demonios había hecho la noche anterior? Recordaba el vino en la limusina y el hotel, pero el resto era una niebla. Cuando por fin pareció que podía abrir los ojos, oyó una voz fuerte y dolorosa. Así que por fin despertaste. Ya era hora. Le sonaba familiar, pero no podía distinguir quién era. Solo sentía dolor. Veía sonidos y saboreaba colores. Ahora entendía por qué el alcohol que compraba tenía etiquetas de advertencia. Algunos lo llamaban alcohólico, y por una vez, estaba de acuerdo. Al fin pudo abrir los ojos y se encontró en una pequeña celda. ¿Dónde demonios estamos? Preguntó aturdido, sintiendo cada palabra como agujas de pino en su cerebro. Ahora recordaba quién había hablado. La voz de Turbulencia se hacía más clara. También vio a Bola de Fuego y a Maremoto cerca, en una segunda celda. Algún loco de la cárcel, un maníaco, irrumpió en el hotel y nos secuestró a los dos. Uf, supongo que eso fue lo que les pasó, preguntó Arenas Movedizas, señalando a sus compañeros. Turbulencia solo asintió. ¿Tenemos agua o algo? Me duele la cabeza. O el lavabo o el inodoro, y el inodoro parece más limpio. Al menos ahora, me da igual lo que esté más limpio. No pienso beber de ningún maldito cagadero. Fácilmente, se arrastró hasta las únicas fuentes de agua de la celda.
Arenas Movedizas intentó entonces levantarse como pudo hasta el lavabo, pero los brazos le fallaban cada vez. ¿Qué demonios había en ese vino? Al final lo consiguió, dando unos tragos del lavabo. Sabía como si Dios lo hubiera bendecido, mientras sentía que la migraña remitía apenas un poco. Lo que haría por un ibuprofeno en ese momento. Sin embargo, su mirada se posó en otra celda, esta vez ocupada por otra persona. Tenía una mano roja que Arenas Movedizas casi creyó erróneamente que era su don. Llevaba un abrigo largo y vestía como un antiguo profesor universitario, y en ese momento, estaba leyendo. Aparentemente indiferente a los héroes presentes. ¿Quién es él? Preguntó Kiksand. No lo sé, este tipo no sabe hablar japonés. Ya estaba aquí antes de que llegáramos, eso seguro, añadió Tidal Wave. Espera, ¿es una mano robótica? Vaya, el tipo debe ser bastante adinerado si puede permitirse eso, afirmó Fireball. ¿Un héroe diferente, tal vez? Preguntó Kiksand. El hecho mismo de que no sepamos quién es responde a esa pregunta, replicó Turbulence. ¿Podrían callarse todos? Hicieron una pausa al oír la voz. Todos se giraron para mirar al hombre de la otra celda. Seguía leyendo, pero lo vieron visiblemente molesto. Creí que habías dicho que no podía hablar japonés, preguntó Kiksand. La capacidad de hablar y la elección de hablar son dos cosas distintas, replicó el hombre. Ya había cerrado el libro, y era evidente que no iba a terminarlo sin distracciones. Su mirada se desvió al observarlos, fijándose en cada detalle. Bueno, chico listo, ¿quién eres? Soy Vladimir Zadornov, el resto no tiene importancia, poco importante. Estamos atrapados en la cárcel de algún loco, quién sabe dónde. Algo debe haber pasado para que estés aquí, y diría que es muy importante. Lo que pasó no es lo importante, porque estamos aquí, en el presente. Pero si vas a seguir molestándome con preguntas sin sentido, pues bien, me conformo. Más vale que esto sea bueno. Arenas Movedizas podía entender el secuestro de 4 héroes profesionales, aunque no tuvieran una razón exacta. Sin embargo, que alguien ruso cualquiera se vistiera como si estuviera en los años 60 era un poco confuso. Era, miembro de la KGB. Estaba ocupado intentando iniciar una revolución en... Un momento, ¿la KGB? Interrumpió Tidal Wave. Sí, la KGB. Si pudiera continuar. Buen intento, amigo. La KGB desapareció hace 200 años. Zadornov se quedó paralizado en ese momento. La confusión cubrió su rostro mientras pensaba en sus siguientes palabras. A Kiksand le resultó extraño. Era como si Zadornov realmente creyera que la KGB seguía existiendo. Estás mintiendo. Amigo, lee un libro de historia. La KGB se disolvió junto con la Unión Soviética en 1991, más o menos. Zadornov se quedó atónito. Cada vez era más evidente que no era una actuación. Arenas Movedizas lo vio ponerse rojo de ira mientras golpeaba la pared con su mano roja. Mientes, maldita sea. Solo propaganda capitalista. Oye, no sé qué decirte, Tidal Wave levantó las manos a la defensiva, la Unión Soviética se ha ido, amigo. Lo oyeron callarse, con la mano roja aún clavada en la pared. La retiró y se vio una gran abolladura. Kiksand no supo si se debía a la fuerza de Zadornov, a la debilidad de la pared o a la firmeza de la mano. Sin embargo, le hizo sospechar. Bueno, suponiendo que digas la verdad, ¿qué pasa con Estados Unidos y con esos malditos yanquis? Si esperabas que ellos también se hubieran ido, lamento decir lo contrario. Zadornov suspiró. ¿En qué año estamos? Eso captó su atención de inmediato. ¿En qué año estábamos? ¿Por qué alguien haría una pregunta relacionada con el conocimiento más común de la sociedad? Ya podían ver cómo el rompecabezas empezaba a encajar. 2274. ¿Dices que eres del pasado? Preguntó Bola de Fuego. Zadornov no respondió al principio. En cambio, se concentró en su mano. Jugueteó con los trozos de metal mientras recordaba eventos pasados. Las cosas que lo habían traído hasta aquí. Algo así, ocurrió un suceso extraño hace unos meses. Supuse que los guardias intentaban algún tipo de tortura psicológica. ¿Evento? Oí gritos por los pasillos, y el guardia que suele patrullar aquí empezó a flotar. Al poco tiempo, yo también flotaba, y ninguno de los dos tenía ni idea de lo que pasaba. De repente, vi una luz naranja brillante y caí al suelo. Eso fue preocupante, como mínimo. También abrió una nueva caja de Pandora.
¿Quiénes eran estos tipos? Este MSF, como les diría Zadornov. ¿Quién era Snake? Pero en cuanto intentó pensar en respuestas, la migraña volvió con fuerza. Arenas Movedizas decidió dejar la discusión en manos de sus compañeros. Esperaba que una siesta le sentara bien. Snake se acercó al helicóptero mientras Miller lo seguía. En sus manos tenía una simple lista de objetivos, solo que no eran humanos. La plataforma de conservación debería estar terminada cuando regreses, jefe. Ahora, el contrato estipula que quieren extraer la mayor cantidad posible de animales en peligro de extinción de la zona crítica. Así que, nada de devorar la fauna silvestre. Si no es comida, Kaz, ¿por qué está tan rica? Bromeó Snake. Entró con cuidado en el helicóptero, haciendo una última revisión de sus armas. Mientras tanto, Kaz seguía dándole información sobre la zona cercana. El norte de Kabul, Afganistán. Sus objetivos eran varias especies de lobos, osos y aves que estaban siendo exterminadas en la zona. Así que, para la mayor parte de su equipo, tenía tranquilizantes y balas aturdidoras, y su traje de camuflaje habitual fue reemplazado por uno de camuflaje. Listo, encontró a Pequot poniendo en marcha el helicóptero. Las palas aceleraron rápidamente, levantando el vehículo del helipuerto. Miller, alejándose del helicóptero, gritó buena suerte. Antes de que el helicóptero emprendiera el vuelo. Iba a ser un largo vuelo a Afganistán, así que Snake decidió echarse una siesta rápida mientras entraba por completo en el helicóptero y cerraba la puerta. ¿Sería una gran idea? No, las sillas de su helicóptero no estaban hechas para dormir, y Snake estaba bastante seguro de que lo sentiría por la mañana. Pero no había nada mejor que hacer, así que, mientras se dormía, habría jurado que vio un mechón verde debajo de los otros asientos. Sus sueños no fueron agradables. Cada pocos minutos, volvía allí, a los campos de flores. Pistola en mano, el cuerpo del jefe en el suelo. Las flores, antes blancas, se tornaron de un rojo sangre. Volvía a ello una y otra vez. Ya no debería haberle dolido tanto. Ella lo traicionó a él y a lo que representaban como soldados. No importaba, la escena se repetía una y otra vez. Siempre era la misma escena. Podía oír el disparo incluso mientras se despertaba sobresaltado. Pequod, que lo miró preocupado, preguntó ¿está bien, jefe? Su única respuesta fue un asentimiento silencioso. Snake sintió el sudor correr por su cuello e intentó secárselo. Al notar que había aterrizado fuera de la ventana, Snake abrió su hidroid. Mirando el mapa, descubrió que estaban a solo media hora de la zona de aterrizaje. Al ver lo cerca que estaban, Snake estaba a punto de guardarlo cuando su radio empezó a sonar. Contestó, esperando otro informe de Kaz, solo para oír gritos. Serpiente, el niño. No lo encontramos. Casi salta del asiento. Sintió un miedo inmediato al correr hacia Pequot. ¿Cómo es que no puedes encontrarlo? No está aquí. Registramos cada plataforma después de que te fuiste. Los gritos eran tan fuertes que Pequot pudo oír a Kaz. Era aún más claro lo que ocurría de fondo. Parecía que todos los miembros de MSF estaban destrozando la base. Snake estaba bastante seguro de que eso era lo que estaba sucediendo, sobre todo cuando sonó la primera explosión. Revisamos las paredes. ¿Cómo carajo estaría en las paredes? No lo sé, pero lo comprobamos. Mierda. Vuelvo enseguida con unas herramientas. Al otro lado, se oía un auténtico caos. Snake ni siquiera tuvo que ordenarle a Pequot que diera la vuelta cuando sintió que el helicóptero cambiaba de dirección. Casi le entró el pánico. ¿A dónde se habría metido el chico? Corrió por donde solía estar durante el día. Anoche lo encontraron dormido en el comedor. A la hora del almuerzo, estaba con Paz aprendiendo inglés, y por la mañana, se despediría de Snake cuando saliera de misión. Se quedó paralizado. No se despidió hoy. No estaba allí. Snake se reprochó no haberse dado cuenta antes. ¿Cómo pudo no haberlo notado? Se recostó en su silla, golpeando el pie con preocupación en el helicóptero. Quizás se había caído por la borda. Arrastrado por las olas del Pacífico. No soportaba pensarlo. Sobre todo con esas malditas risitas. Sin parar. Pequod, ¿lo oyes? Preguntó. La risita parecía provenir de algún lugar del helicóptero. El piloto se detuvo un momento, intentando oír el ruido. ¿Qué oyes? ¿Jefe? Preguntó él también. Era en el helicóptero. La risita era silenciosa y sorprendentemente infantil.
Venía de las otras sillas del helicóptero, las que estaban a un lado. Más concretamente, debajo, donde había un pequeño compartimento. Snake lo abrió, con la esperanza de estar en lo cierto. Sorpresa. Snake dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Casi le flaqueaban las piernas al encontrar al niño de 6 años desaparecido. Mi gorilla rió, convencido de que su sorpresa había sido un éxito, sin saber lo que Snake pensaba en realidad. Porque en ese momento, estaba furioso, aliviado de que mi gorilla estuviera bien, pero furioso. Niño, empezó Snake, intentando calmarse lo mejor que podía. ¿Qué hacías ahí dentro? Un poco de su ira se alivió cuando el niño sonrió, pero no del todo. Quería ir contigo. Siempre salías en misiones heroicas, y yo quería ver una. La ira de Snake se había disipado casi por completo cuando activó su radio. Kaz, encontré al niño. Se coló en mi helicóptero. Oh, gracias a Dios, Strangelove estaba a punto de destrozar a Zeke buscándolo. Podría estar en la cápsula de IA. Escuchó gritar a Strangelove, seguido por el golpe del metal. Lo encontramos. Alto. Colgó la radio y volvió a mirar a mi gorilla. Seguía sonriendo e incluso empezó a dar saltos de emoción. Estaba tan decidido a acompañarlo. De ser así, tendría que empezar a registrar los helicópteros al desnudo antes de cada misión. Quizás incluso someterlos a una vigilancia rigurosa. Por otro lado, ponerle una cámara al chico parecía más fácil. No lo vuelvas a hacer, nos mataste del susto, niño, dijo Snake, mirándolo. Sus palabras tuvieron un efecto inesperado. Mi gorilla rompió a llorar. Sintió que el niño lo abrazaba con fuerza, sin parar de llorar. Lo siento. Solo quería sorprenderte. No lo volveré a hacer. Está bien, niño, solo teníamos miedo, eso es todo, respondió Serpiente, intentando lo mejor que podía consolar al niño. No, no lo es. Preocupé a todos. No quería asustar a nadie. Lo sé, amigo. Toma, respira hondo un par de veces por mí, ¿vale? Preguntó Snake. Así lo hizo, mientras mi gorilla intentaba calmarse. Era evidente que Snake se había equivocado al expresarlo. Lentamente, aunque las lágrimas se detuvieron, ambos estaban sentados en los asientos del helicóptero. Snake se sumió en sus pensamientos. Mi gorilla quería unirse a él en una misión. ¿Debería permitirlo? Su respuesta inmediata fue no, pero esta era una misión de conservación animal. No había muchos contratos seguros, pero Snake consideraba este uno de ellos. Aún así, hablaban de Afganistán. Incluso si se tratara de recoger flores, algo podría salir mal. Apenas podía contar todas las maneras posibles en que el chico podría lastimarse, o peor aún, morir. Cada vez que lo miraba, mi gorilla lo miraba con ojos suplicantes. Había algo más allí. Determinación. Debería saberlo, el jefe dijo que tenía la misma mirada hacía tantos años. No habría manera de convencerlo. El chico estaba decidido a ir con él. Snake refunfuñó cuando se giró hacia el niño. Está bien, puedes venir. Inmediatamente, la actitud emocionada de mi gorilla regresó, una pequeña luz apareció en sus ojos mientras Snake continuaba. Pero habrá algunas reglas básicas. Cada vez que quieras venir conmigo, tienes que preguntar. Muchas de mis misiones son muy peligrosas y no queremos que te lastimes. Así que te diré cuándo es seguro o no venir conmigo. Mi gorilla asintió rápidamente, prestando atención a cada palabra de Snake. Bien, pensó Snake, parece que entonces escuchará. Ahora, en el campo, cuando te digo que hagas algo, lo haces, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió mi gorilla, saludándolo brevemente. Fue tierno, aunque mal hecho. Así que, con una leve sonrisa, Snake le devolvió el saludo. El resto del viaje transcurrió de forma desordenada. Pequod volvió a dar la vuelta al helicóptero, rumbo a Afganistán. Entonces Snake rebuscó en los compartimentos de su helicóptero, buscando algo útil. Al encontrarlo, sacó uno de sus uniformes de camuflaje desértico de repuesto. Era demasiado grande para mi gorilla, así que Snake empezó a arrancarlo a pedazos. Después de un rato, creó un poncho adecuado para el niño. Le quedaría bien y le proporcionaría algún tipo de camuflaje, no el mejor, pero suficiente. Luego cogió sus pinturas faciales y le puso algunas en la cara. Fue un trabajo descuidado, ya que al niño le costaba quedarse quieto mientras Snake pintaba, pero al igual que el poncho, era suficiente. Entonces llegó la hora de la verdad. El helicóptero aterrizó en la zona de aterrizaje y Snake salió.
ayudó a Midoriya a salir del helicóptero y luego subieron a un terreno más alto. Tras encontrar un buen sitio, Snake se echó, y Midoriya hizo lo mismo. Se sentaron en una gran roca, con vistas a un valle bajo y pantanoso. En el cielo, Snake vio varias aves volando. Parecía el mejor lugar para empezar. Tomó el rifle de francotirador de su espalda y apuntó a un pájaro solitario. Estaba de pie en el agua, bebiendo. Una cigüeña oriental y docenas de otras cubrían la zona. Apuntó con el rifle Renov y preparó el tiro. Mientras tanto, Midoriya lo observaba moverse, absorto en lo que ocurría. Observó atentamente todos los movimientos de Snake. Entonces Snake disparó. La bala impactó en el centro, y la cigüeña se desplomó aturdida. La anestesia del proyectil actuó rápidamente. Apuntó a otra ave, encontrando que ésta estaba más cerca que las demás. Ajustó su mira para la diferente distancia del ave y disparó. Al igual que la última cigüeña, la bala impactó al animal, dejándolo inconsciente. Snake, satisfecho, decidió ir a ver cómo estaba Midoriya. Al darse la vuelta, vio a Midoriya imitándolo. El niño sostenía una rama como un rifle y una hojita en el extremo a modo de mira. Snake no sabía qué pensar. Era adorable verlo, un niño pequeño jugando a los soldados. Estaba obsesionado con copiar a Snake, consiguiendo la posición perfecta. Sin embargo, le alarmó, ya que el niño lo trataba como un juego. Midoriya, gritó Snake. El niño se giró y vio que lo observaban. Era difícil ver bajo la pintura facial, pero se puso rojo como un tomate al darse cuenta de que Snake lo había estado observando. Snake le ofreció con cuidado el Renov a Midoriya. Si el niño iba a imitar y copiar, le enseñaría a respetar lo que copiaba. ¿Quieres disparar?, preguntó Snake. Con demasiada prisa, Midoriya lo agarró. Menos mal que A, eran balas tranquilizantes, y B, Snake había vaciado la recámara. Con el rifle en manos de Midoriya, Snake empezó a ajustar su postura. Fueron solo unos pocos ajustes. El chico parecía entender lo que hacía Snake con solo observarlo. Ahora, regla número 1 de las armas de fuego: a menos que vayas a disparar, mantén el dedo alejado del gatillo, le dijo Snake. Midoriya asintió, retirando el dedo del guardamonte. Ahora, asegúrate de que la recámara esté vacía. Snake siguió señalando el cerrojo del arma. Midoriya, como aprendió rápido, abrió el cerrojo y miró dentro. Luego volvió a mirar a Snake, confirmando que lo había comprobado. Bien, quiero que mires por la mira telescópica. Midoriya lo hizo, mirando y viendo un pájaro en el otro extremo. Al verlo listo, Snake preguntó: ¿ves la retícula? Deberían ser las líneas de la mira telescópica. Puedo. Bien, esta retícula ya debería estar ajustada para esta distancia. Quiero que la coloques en el cuerpo del ave. Midoriya siguió las instrucciones. Levantó el rifle ligeramente, apuntando justo por encima del torso del ave. Intentó mantenerlo firme, pero no pudo soportar el peso. Al ver esto, Snake agarró una roca cercana. La colocó debajo del rifle, y Midoriya colocó el Renov encima. Desde allí, Snake accionaba el cerrojo, cargando una nueva bala. Luego volvió a mirar a Midoriya. Dispara cuando estés listo, chico, dijo Snake. Midoriya respiró hondo, un poco nervioso por lo que iba a hacer. Repasó todo lo que Snake le había dicho y miró por la mira. Un último suspiro y apretó el gatillo. La bala voló hacia adelante, acercándose al pájaro a una velocidad asombrosa. Dio ligeramente a la izquierda de donde apuntaba, pero Midoriya lo celebró. Lo logré. Gritó con una amplia sonrisa. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Snake soltó una risita mientras veía al niño celebrar. Bien hecho, niño. Sacó un puro, lo encendió y le dio una calada rápida. Disfrutando del sabor, miró el valle y vio al niño celebrar. Cuando el niño terminó de celebrar, Snake preguntó: ¿quieres intentarlo otra vez? Sí. Así que volvió a intentarlo, apuntando a otro pájaro y disparando. Algunos dieron en el blanco, otros no. A Midoriya no parecía importarle lo que viera Snake. Si fallaba, se adaptaría y volvería a intentarlo, siempre aprendiendo de sus errores. Pasaron las horas mientras Midoriya disparaba y Snake comenzaba a extraer a los animales. Solo se detuvieron cuando Snake se quedó sin munición, a lo que Midoriya protestó un poco. Terminó de extraer el último pájaro bastante rápido y pronto se dirigió a la zona de aterrizaje, donde Pequot se encontraría con ellos. Con el sol poniéndose tras ellos, algo brillante comenzó a reflejarse en el terreno rocoso. Era pequeño y se acercaba a medida que avanzaban.
Se preguntó qué sería, solo para que mi gorilla corriera hacia él. Snake corrió tras él para alcanzarlo, encontrándolo con un cachorro en la arena. Su pelaje era gris claro por encima y de un tono más blanco por debajo. Sin embargo, no pudo distinguir la raza. Parecía un husky, pero también tenía rasgos de lobo. El ojo del cachorro también estaba visiblemente dañado, si no desaparecido. El objeto brillante que vio era un diamante en su hocico. Mi gorilla, sin vacilar ni mostrar miedo, comenzó a acariciarlo. El cachorro disfrutó del cariño mientras se daba la vuelta boca abajo, con el diamante aún en el hocico. Con ojos suplicantes, mi gorilla miró a Snake. ¿Podemos llevárnoslo? Por favor. Snake estaba a punto de hablar cuando sintió algo húmedo en su zapato. Bajó la vista y vio que el cachorro había dejado el diamante y ahora le lamía el pie. Se agachó junto al cachorro y, al igual que mi gorilla, le acarició suavemente. No tardó mucho en ceder. Está bien, puede venir con nosotros. Pero Miller iba a entrenarlo, pensó Snake. En otras noticias, una organización malvada autodenominada La Verdad Final lanzó un asalto a Industrias Genetitech en Pekín, robando más de 70.000 millones de dólares en datos financieros. Las autoridades siguen intentando encontrar a los autores, pero hasta el momento no han encontrado información sobre su paradero. Los héroes presentes piden a cualquiera que... La presidenta del HPSC apagó el televisor y miró a todos los miembros presentes. Los demás representantes percibieron el desprecio que emanaba de ella. Muchos intentaron evitar su mirada fulminante. ¿Alguien podría explicar por qué se está llevando a cabo una redada no autorizada? Preguntó. La Verdad Final era uno de los muchos grupos de la tríada en China bajo el control del HPSC. Tomado por la presidenta casi un siglo antes que ella, La Verdad Final era uno de sus grupos más leales. No respiraban a menos que el HPSC lo permitiera, así que ¿qué hacían asaltando un laboratorio de investigación genética? Alguien tenía que haberlo autorizado, y definitivamente no era ella. ¿Nadie? Qué raro, ya que alguien tuvo que haberlos ordenado. Señora presidenta, le aseguro que llegaremos al fondo de esto, respondió Gecko por videollamada, intentando no arreglarse la corbata por reflejo. La presidenta ya los veía a todos retorciéndose. El problema era que no sabía si era miedo o si eran culpables. Parecía que algo tendría que resolver este asunto rápidamente. Con efecto inmediato, todos sus bienes quedan congelados, anunció, con una expresión de sorpresa oculta que se apoderó de la sala. Permanecerán así hasta que se detenga al culpable. Eso es todo. Podía ver que todos en la sala querían discutir con ella, pero les faltaba el coraje para hacerlo de verdad. Uno a uno, abandonaron la sala, dejándola finalmente vacía. La presidenta pronto los siguió, dirigiéndose a la sala de computadoras del edificio. Allí encontró a Techno, vigilando cada computadora. ¿Cualquier cosa? Nada, por lo que parece, nuestra amiga rubia no ha sido vista al aire libre en semanas. HMPH, qué desperdicio de dinero. Pero sí encontré algo más: imágenes de seguridad de nuestro misterioso infiltrado. Apenas movió cuando la computadora cambió la pantalla a una cámara de seguridad en las afueras de un gran edificio. Un helicóptero pasó volando y se escondió tras unos árboles antes de alejarse. Unos minutos después, un hombre con un parche en el ojo, cabello castaño y el logo de la calavera salió de entre los árboles. Me temo que eso fue todo lo que pude encontrar, dijo Techno, mirando al presidente. Era suficiente por ahora, por fin le daban un rostro a su principal infiltrado. Eso también les dio más información. Busca informes sobre este hombre. Demonios, a estas alturas me conformo con rumores. Techno lo hizo sin pensar, permaneciendo completamente inmóvil todo el tiempo. Podía ver la computadora cercana parpadeando ante las pantallas a la velocidad del rayo. Cada pestaña solo permanecía medio segundo antes de desaparecer y ser reemplazada por otra. Sin embargo, finalmente pudo ver aparecer un vídeo granulado. Algunos vídeos estaban en árabe, otros en inglés y ruso. Todos contenían una de dos cosas: un individuo diferente con pasamontañas pero con el inconfundible logo de la calavera, o el hombre del parche en el ojo. Fueron vistos en Irak, Afganistán, Irán, Arabia Saudita, Siria, Líbano y, más recientemente, Israel. El país exacto donde desaparecieron los dos últimos elementales. Y donde se transportaba el gas natural. Iban tras el convoy. Ahora era demasiado obvio. Este grupo había sido el que saboteaba sus oleoductos, asaltaba sus convoyes. Tenía sus sospechas, pero ahora no le quedaban dudas.
A lo largo de todo aquello, un nombre comenzaba a formarse, nada más que un posible rumor. Los militares sin fronteras. Un ejército sin fronteras. Enfadada, sacó su teléfono mientras salía de la habitación. Quiero un informe de todo lo que encuentres, le ordenó a Techno. El hombre asintió mientras continuaba su búsqueda, revisando cientos de archivos por segundo. El presidente del HPSC, mientras tanto, llamó a otra persona. El convoy va a ser atacado. No me importa si tienes que asignar a todos los héroes pro de Israel. Pero protegerás ese convoy. Los hombres recibieron sus órdenes mientras revisaban sus armas por última vez. Avanzar, interceptar el convoy y salir. Solo tenían que esperar. Las minas eléctricas ya estaban colocadas. Solo necesitaban confirmación visual. Así que Snake observó el largo tramo de carretera abandonada, cerrada por obras. Sabían la verdadera razón. Sin apartar la vista del camino, sus hombres confirmaron que estaban listos. 50 soldados lo acompañaban, todos con uniforme de combate. 2 helicópteros Crocodile estaban en espera para apoyo aéreo, y 2 vehículos de combate de infantería Stout estaban ocultos cerca. Un Stout tenía un cañón automático básico, y el otro, un cañón de 105 milímetros. Todo estaba listo para partir. Y Snake podía verlo ahora. Los primeros camiones se acercaban a la trampa. Iban camuflados como semirremolques civiles, transportando una variedad de mercancías como tapalera. Moviéndose juntos en 3 filas, Snake podía contar docenas de ellos. También había vehículos blindados de transporte de personal AK acompañándolos, probablemente transportando a su equipo de seguridad. Lentamente, se acercaron a la trampa, sin percatarse de los soldados cerca. El primer camión cruzó una mina. Su motor y sistema electrónico sufrieron un cortocircuito, lo que lo obligó a detenerse. Luego, el segundo y el tercer camión cruzaron las minas, deteniéndose en seco como el primero. Ahora. Ordenó Snake, y todos corrieron hacia el convoy. Los hombres del frente dispararon contra las llantas de los 3 primeros camiones, asegurándose de que quedaran atrapados cuando las minas desaparecieran. Entonces, los Stout avanzaron por la retaguardia, cortándoles la huida. Snake vio a cientos de héroes saliendo de los vehículos blindados, todos de diferentes rangos. Los héroes de menor rango fueron abatidos al instante por los soldados de las Fuerzas de Seguridad Militar MSF, con sus rifles de asalto trabajando a toda velocidad. Sin embargo, los héroes de mayor rango resultaron ser una molestia aún mayor. Snake observó cómo uno de ellos envolvía en hielo a 5 miembros de la MSF. Snake se encontró con que el héroe se giraba hacia él. Levantó su rifle rápidamente y disparó una ráfaga de balas. Los detuvo cuando el héroe levantó un muro de hielo, deteniendo las balas a tiempo. El héroe destruyó el muro, lanzando fragmentos de hielo hacia Snake. Snake rodó para apartarse, sintiendo cómo los fragmentos rozaban y arañaban su uniforme de batalla. Se incorporó y lanzó una granada hacia el héroe, quien quedó paralizado. La situación empeoró cuando la granada explotó, lanzando fragmentos de metal y hielo. El traje del héroe quedó desgarrado y perforado por la metralla que le destrozó el pecho. El héroe se levantó desafiante, agarrándose el pecho destrozado mientras lanzaban otra oleada de fragmentos. Snake saltó para apartarse, y los fragmentos se clavaron en el pavimento antes de volverse hacia el héroe. Cayeron muertos, sucumbiendo a sus heridas. Snake desvió su mirada hacia el siguiente héroe, encontrándolos detrás del bloque del motor de un auto. No tenían poder de alcance discernible, así que significaba que eran de cuerpo a cuerpo. Mirando a su alrededor, Snake encontró sucesos similares, varios héroes sin capacidad de alcance para protegerse. Incapaces de acercarse a los soldados de MSF. Casi se sentía injusto. Casi. Snake lanzó una granada de humo al héroe. El héroe entró en pánico y saltó lejos de la granada, solo para comenzar a toser cuando el humo cubrió el área. Snake luego puso su visión nocturna mientras entraba en el humo. Encontró al héroe saliendo de la nube, y antes de que pudiera irse, Snake lo agarró. El héroe forcejeó, intentando darle un codazo a Snake para escapar. No duró mucho, ya que Snake lo sujetó y lo estranguló rápidamente. Al salir de la nube de humo, Snake vio al Stout disparar su cañón de 105 milímetros contra un héroe imponente. Era del tamaño de uno de los camiones y cayó hacia atrás cuando la bala lo impactó. Sin embargo, de alguna manera, seguía con vida. Su traje estaba destrozado y arruinado, pero una sustancia casi de hormigón permanecía donde debería estar su piel.
El héroe corrió hacia el Stout, agarrando el cañón de su arma. El Stout disparó de nuevo, y el proyectil le agrietó la piel del brazo. Sin embargo, el héroe continuó, doblando el cañón hacia atrás mientras los demás miembros de MSF comenzaban a disparar. Todo se encogió de hombros ante el héroe 5, 56, 7, 76, los 30 milímetros del cañón automático restante del Stout. El héroe continuó como si nada, volcando el Stout destrozado. Luego se giró y abofeteó a los soldados en el suelo. Las placas de sus uniformes de batalla se rompieron al caer. Rápidamente, Snake activó su radio mientras veía al héroe abofetear a otros 10 soldados. «Necesitamos apoyo aéreo», gritó. Oyó los rotores de los helicópteros de combate acercándose, acudiendo rápidamente a su llamado. Dispararon sus cañones automáticos de 30 milímetros, desviando la atención del héroe de los soldados. El héroe miró hacia los helicópteros, intentando protegerse la cara con el brazo. Las balas seguían llegando, alejándolo del convoy. A una distancia prudencial de los camiones, el helicóptero lo lanzó todo. Los misiles volaron hacia adelante y chocaron con el héroe. Su piel, aparentemente impenetrable, finalmente se rompió cuando un misil le arrancó el brazo. Se agotaron todas sus cápsulas de misiles, y el héroe finalmente se desplomó muerto. Los demás, al ver caer a su camarada, se rindieron con la esperanza de sobrevivir. Fue una batalla agotadora. 35 hombres resultaron gravemente heridos o muertos, y una Stout resultó dañada, pero habían asegurado el convoy. Uno a uno, comenzaron a extraer a los prisioneros de la zona, lanzándolos al cielo con un Fulton. Fue entonces cuando centraron su atención en los camiones. Snake se acercó al primer camión que habían parado, encontrando sus laterales detallados en hebreo, anunciando una empresa vinícola. Dirigiéndose a la parte trasera, la abrió lentamente, con cuidado de no dañar el gas. Encontró docenas de contenedores en el camión, todos alineados en la parte trasera. Oyó a otros soldados confirmarlo también. Snake estaba a punto de dar la orden de extraerlo cuando un soldado gritó: «Espera un momento, está vacío». Snake se quedó paralizado, asimilando lo que acababa de decir. Volvió a mirar los contenedores del camión y comenzó a inspeccionarlos detenidamente. Abrió uno apenas, esperando encontrar el olor habitual a propano. No salió nada. Lo cerró y abrió otro, pero no encontró gas. Abrió otro y encontró lo mismo. Regresó a la entrada del camión y gritó a gritos: «Revisen los contenedores». Una a una, las respuestas llegaron de sus hombres. El camión 2 está vacío. El camión 3 también. 4 está vacío. No hay nada en 5. Ni siquiera un contenedor. Los habían engañado. Allí no había nada. Todos los camiones estaban vacíos, y la gente había muerto por ello. Snake, furioso, arrojó un tanque de propano, que se estrelló contra el suelo. Tenían información sobre el convoy. ¿Se trataba de una simple distracción? Debía de serlo, debían de saber que iban tras el convoy. Pero eso planteaba la pregunta: ¿dónde estaba la gasolina? Capítulo 5: Un intento de escape. ¿Cómo que se ha ido?, preguntó el presidente. Al menos 100 héroes protegían ese convoy, y su contenido había desaparecido. Sus agentes habían recorrido cada centímetro de la carretera en busca de pruebas, pero no encontraron nada. Todos los testigos presenciales estaban muertos o desaparecidos, así que nadie podía decirle con certeza qué había sucedido. Lo más extraño era que los camiones seguían allí. Eran los contenedores los que estaban vacíos. Exactamente lo que quiero decir, señora presidenta, aquí no hay gasolina, respondió Gecko por teléfono. En cuanto recibió la llamada de que el convoy estaba siendo atacado, ordenó a todos los héroes disponibles que acudieran. Fue en vano, por supuesto, todos los atacantes ya se habían ido cuando llegaron. Y pensar que Búho Nocturno dijo que él se encargaría, algo de seguridad. ¿Tenemos algún rastreador en él? Negativo, señora, todos los colocaron en los contenedores vacíos. Parecía que su saboteador había vuelto a atacar. La presidenta suspiró, cubriéndose la cara con la mano. Era evidente que habría que tomar medidas más drásticas para eliminarlos. ¿Qué pasa con los atacantes? Eso es lo preocupante, señora, encontramos un proyectil de 105 milímetros alojado en Rockslide. Quienquiera que sea, tenía una potencia de fuego considerable. Gecko podía sentir la cantidad de papeleo que tendría que explicar eso después. Sobre todo después de que también encontraran fragmentos de misiles. Según su propia suposición, posiblemente eran de un RPG o un helicóptero.
Le hizo preguntarse qué más tenían, por qué tanques y cañoneras estaban claramente sobre la mesa. ¿Hay cadáveres? Ninguno, debieron de llevarse a sus muertos. Aún más extraño, no creo que usaran donaciones. Eso hizo que la presidenta se detuviera un momento. Había recibido el informe de Techno antes sobre este grupo, el MSF, y parecían usar muchas armas. Así que eso podría significar una de dos cosas: o este grupo decidió voluntariamente no usar donaciones, en cuyo caso eran posibles extremistas. O eran aquellos con poderes débiles. No era mucha información, pero cualquier información podía ayudar. Después de todo, si podían identificar la donación, podrían identificar al hombre. ¿Y el hombre del parche en el ojo? ¿Estaba presente? No estamos seguros, señora, pero supongo que sí. Llámame cuando encuentres algo más. Entendido, señora. Dicho esto, colgó, volviendo al expediente que tenía delante. Era un informe preocupante. MSF había empezado a forjarse una reputación en la región. Trabajo con refugiados, ayuda humanitaria, conservación animal, desmantelamiento de redes de tráfico de personas. Si el público en general se enteraba, se armaría un frenesí. Ya estaban trabajando a destajo para mantener estos conflictos en secreto, pero su control sobre la zona se estaba desvaneciendo. Día a día, más gente del tercer mundo les daba la espalda a los héroes, y ahora MSF les daba un sustituto. Eran su peor pesadilla: mercenarios con un código. ¿Es seguro?, preguntó Búho Nocturno. La otra parte tardó un minuto en responder. Estaba sentado en el mismo café del día anterior. Era un lugar realmente agradable. Y todo había salido según lo previsto. Sus contactos habían intercambiado el combustible del convoy antes de partir. Era realmente increíble lo que se podía lograr con poco dinero. Snake había caído en la trampa y había matado a algunos héroes al azar. El HPSC no se había dado cuenta, y tenía suficiente combustible para sus experimentos. Acaba de llegar al puesto de control. Bien, tu pago ya fue transferido. ¿Algo más? Hay, servicio al cliente confiable. Sabía que te elegí por algo. Por ahora, no. Sin embargo, necesito que me busques una ubicación dentro de 6 meses. Eso te costará. Y puedo permitírmelo. Bueno, un placer hacer negocios con usted. Colgó, disfrutando del resto de sus bollitos mientras encendía las noticias en la televisión. Otro reportaje sobre el asalto de la verdad final a Genetitech. Búho Nocturno iba a divertirse con esto, sobre todo con el presidente tan cegado por las ganancias. Todos habían asumido que el objetivo eran los datos financieros, pero se equivocaban. Ya tenía suficiente dinero, otros 40.000 millones no lo cambiarían. No, consiguió algo mucho más valioso: su investigación. Hay, las cosas que podría hacer con eso. Pero eso, como tantas cosas, quedó para después. Entonces le dio otro mordisco a su bollo. ¿Cómo demonios lo hacían tan rico? Juró que tendría que abrir una franquicia en casa. Si no una franquicia, tal vez podría robar la receta. Snake salió del helicóptero magullado y golpeado, seguido por los demás miembros de MSF. ¿Dónde demonios estaba ese gas? Su información decía que estaría allí, pero ahora Snake solo podía ver las consecuencias de su error. 10 hombres estaban muertos y otros 25 gravemente heridos, todos ellos siendo sacados de los helicópteros en camillas. Eso sin contar el número de héroes muertos. Sus balas impactaron en los uniformes como un cuchillo en el papel higiénico. Algunos de los héroes ni siquiera aparentaban más de 20 años, pero allí estaban, siendo aniquilados por los soldados sin rostro. Ahora que lo pensaba, Snake vio dos tipos de héroes en el campo de batalla. Uno era el héroe peligrosamente poderoso, aquel que requería 2 cañoneras y un cañón de 105 milímetros para abatirlo. El más peligroso de los dos. El segundo, sin embargo, parecía ser el más común: el héroe de baja potencia. Recordó al héroe al que había asfixiado antes, el héroe sin capacidad de combate a distancia. Atrapado tras una cobertura durante todo el tiroteo, incapaz de hacer nada para defenderse. Estos héroes eran auténtica carne de cañón. Snake se preguntaba quién, en su sano juicio, los había enviado al campo de batalla. Sus uniformes eran como papel, sus poderes se centraban en el combate cuerpo a cuerpo, y algunos parecían inexpertos. Eran la última clase de personas que uno querría protegiendo un valioso convoy. Esto hizo que Snake reflexionara sobre el entrenamiento que debían seguir los héroes. El suyo había sido extremo. El jefe lo había sometido a un gran rigor.
Desde puntería y combate cuerpo a cuerpo hasta cómo cocinar una rana arbórea de forma segura. Si estos eran los que reemplazaron a los militares, entonces su entrenamiento tendría que ser similar. ¿Verdad? Si no, había un problema real por una razón obvia. ¿Cómo perdían los villanos si estos eran los héroes que luchaban contra ellos? No tuvo tiempo de pensar en ello al entrar en la sala de reuniones con Kaz. ¿Y ahora qué? ¿Está claro que nos han descubierto?, preguntó Snake, mirando a Kaz. No estoy seguro, tengo una idea pero nada más. A estas alturas, una idea es mejor que nada, respondió Snake, sacando un puro. Kaz le ofreció un encendedor, que Snake aceptó. Le pedí a Strangelove que investigara mientras estabas fuera. Específicamente, sobre grandes transferencias de dinero en la zona en ese momento. Luego agarró un documento cercano que enumeraba transferencias financieras. Al principio no parecía extraño, pero 100 cuentas diferentes transfirieron dinero a una sola al mismo tiempo. Su contenido saltó de 0 a 5.000 millones en segundos. Era demasiado conveniente como para dejarlo al azar, así que buscamos más a fondo y encontramos un taller mecánico en Jerusalén. ¿Crees que deberíamos ir a investigar? No, de hecho recibimos una invitación. Snake lo miró un momento. ¿Una invitación? ¿Te pusiste en contacto con ellos? Se pusieron en contacto con nosotros. Dijeron que tenían mercancías y queríamos pagar. Snake dio una calada a su puro mientras pensaba. Podría ser solo un caso de fraude en la zona, pero el momento era demasiada coincidencia. Parecía sospechoso, pero era la mejor opción que tenían en ese momento. Era esto o esperar otros 3 meses hasta que encontraran algo. ¿Dicen algo más? Algo sobre una oferta que no pudimos rechazar, Dede, quédate. Gritó Midorilla con una bolsa de golosinas en la mano. Dede se quedó quieto, mirando al niño en busca de una golosina. Siéntate. Y Dede se sentó, obedeciendo cada palabra. Al igual que Midorilla, Dede aprendía sorprendentemente rápido. Date la vuelta. Finalmente, se dio la vuelta, provocando la risa de Midorilla mientras le daba una golosina. Dede le lamió las migas de la mano, y Midorilla lo acarició. El nombre Dede fue idea de Midorilla, pero solo porque el de Snake no era el mejor. Al igual que con los miembros de MSF, Snake pensó que debería ser como un nombre en clave. Y como Dede había llegado con un diamante y era un perro, se le ocurrió el nombre Perro Diamante. Midorilla lo derribó, acortándolo al nombre más apropiado de Dede. Al regresar a la base madre, Snake puso a Miller a entrenar a Dede. Todo debido a una conversación sobre dónde querían retirarse. Un mes después, devolvieron Dede a Midorilla, quien le había hecho un parche al cachorro. Donde quiera que fuera, Dede estaba con él. Jugaban a la pelota, dormían la siesta y, lo más importante, completaron una misión. Paz había traicionado la confianza de Midorilla. Le había quitado su galleta. Era un pecado imperdonable que debía ser reparado. Así que, en plena noche, comenzó su misión. Se escabulló por los pasillos, evitando a la guardia nocturna. Llegando hasta el comedor, encontró a su objetivo. Hubo un error, un guardia estaba en un descanso. El guardia estaba sentado en una mesa solitaria, tomando café con una revista en la mano, sin percatarse de su presencia. Sin embargo, su mirada estaba fija en la encimera, donde guardaba su galleta. Así que entraron en acción. Midorilla envió a Dede a distraer al guardia. El guardia se distrajo al oír el ladrido del cachorro. ¡Ay, qué buen chico! El guardia acarició a Dede, ajeno a lo que pasaba. Midorilla acercó un taburete con sigilo, asegurándose de que el guardia no lo viera. En cambio, su atención estaba fija en Dede, dándole a Midorilla su oportunidad. Se subió al taburete y encontró su galleta en una bolsa de plástico sobre la encimera. La agarró y se bajó. La misión estaba casi cumplida. Regresó a la puerta, y Dede lo siguió enseguida, mientras el guardia volvía a su café. Solo le quedaba regresar a su habitación. Vio la puerta. Casi había llegado, pero entonces, Snake salió de la habitación con Paz. Juro que lo acosté, le dijo Paz. Sí, bueno, parece que se escapó. Se dirigían hacia él, buscando dónde esconderse, y encontró un palé de cajas en el pasillo contiguo. Dede lo siguió mientras se encontraba y se escondía en una caja vacía. Oyó los pasos que se dirigían hacia él y guardó el menor ruido posible. Estaban a su lado. Un par de pasos seguían avanzando. El otro se detuvo cerca de la caja. Pensó que lo habían pillado, pero los pasos volvieron.
No sé dónde estará, dijo Snake mientras caminaba e intentaba alcanzar a Paz. Esto provocó una risita disimulada en mi gorilla. Había escapado y no lo habían detectado. Mi gorilla levantó la caja lentamente, sin percatarse de que Snake lo miraba con una leve sonrisa. Llegó a su habitación con Dede celebrando el éxito de la misión. Y con su celebración, disfrutó de su galleta antes de quedarse dormido, con Dede a su lado. El taller mecánico estaba sorprendentemente limpio, con azulejos blancos impecables cubriendo el suelo. Obras de arte sofisticadas decoraban las paredes, y el vestíbulo parecía más un hotel que un taller mecánico. Esa fue la primera pista que le indicó a Snake que algo no iba bien. La segunda fue la falta de gente en la sala. Ningún cliente esperaba en la zona, y ningún coche vino a reparar. Estaba vacío. Miller recorrió con la mirada el resto de la habitación, mientras ambos inspeccionaban el área. Las habitaciones circundantes estaban decoradas con la misma suntuosidad que el vestíbulo. La sala de descanso tenía un cuadro de Van Gogh en la pared y una escultura romana en la esquina. Una oficina albergaba un enorme topiario, con un guerrero de terracota sosteniendo un rastrillo. Luego estaba el garaje. Parecía un taller mecánico cualquiera, con un amplio espacio abierto, un pequeño foso en el suelo para los cambios de aceite y una caja de herramientas a un lado. Solo había una cosa fuera de lugar: el enorme tanque en el centro. Según su mejor suposición, tenía un cañón de 120 milímetros de ánima lisa al examinar el cañón. En la parte trasera había una puerta trasera, protegida por dos obstáculos a los lados. ¿Qué te parece? Se oyó una voz. Snake giró bruscamente, con su arma desenfundada. Su mirada buscaba la fuente. Lo llaman Merkaba. Fue un fastidio conseguirlo, pero creo que valió la pena. Encontró el origen de la voz. Un hombre estaba detrás de él, con el pelo negro peinado hacia atrás. Vestía una camisa blanca abotonada, con las mangas arremangadas hasta los codos. Una corbata negra y pantalones negros le daban un aire de profesionalismo. Así que eres ese gran jefe del que he oído hablar, dijo el hombre, levantando las manos para mostrar que estaba desarmado. Snake seguía apuntando con su arma, aún inseguro de su poder. ¿Y tú eres? Preguntó Snake, con Miller de pie junto a él. El hombre no pudo evitar reírse entre dientes, bajando las manos. Se acercó a un armario cercano y sacó una botella de whisky, sin perder de vista a Snake. Llámame como soy, bebe. Sacó 3 vasos del mueble bar antes de servirse una copa. Sirvió los otros 2 para Snake y Kaz, acercándose y ofreciéndoles la bebida. Soy el corredor. ¿Corredor, eh? Miller dio un paso adelante y aceptó el vaso del corredor. Solo bebió cuando vio al hombre dar un trago. ¿Usted es el hombre que nos contactó? Preguntó Miller. Sí, lo soy, y debo decir que has estado causando revuelo en todo el mundo de Lampa, respondió el corredor, dirigiéndose a una silla de oficina cercana. Tomó asiento y apoyó los pies en una mesa cercana. En cuestión de meses, su grupo ha logrado lo que los villanos llevan más de 200 años intentando: enfadar al pez más grande del mar y salirse con la suya. ¿Te refieres al HPSC? Sí, todos los que lo probaron fueron vilipendiados en directo y aplastados en cuestión de semanas. O eso, o silenciados en plena noche. Broker dio otro trago a su vaso, tomándose un minuto para saborear el sabor. Y sin embargo, aquí estás, el hombre en persona, de pie en mi tienda. Snake finalmente aceptó el vaso y guardó su ar. Encontró otra silla cerca y, tras revisarla, se sentó. ¿Por qué nos contactaste? Preguntó Snake. Negocios, respondió el corredor, tengo algo que quieres, así que ¿por qué no sacar un poco de provecho? ¿Y eso qué sería? Vamos, jefe, no puedo regalártelo. Lo mejor que conseguirás es una pista. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo? Preguntó Miller. Depende, ¿cuánto tiempo tienes? Respondió el corredor, volviéndose hacia él. Extendió el brazo y señaló el tanque cercano. Después de todo lo que te vi admirando esta belleza, ¿quieres comprarla? Snake solo miró fijamente al hombre, mientras el corredor terminaba su bebida. Dejó el vaso con un cuidado casi delicado antes de recostarse en su silla. ¿Qué te parece esto? 105 millones de dólares por 30 de esos tanques y otros 5 millones por la información. Snake se quedó atónito ante la cantidad de dinero, pero mantuvo la cara fría. Eso por la información, además de que ofrecía tanques. La cantidad de información ya encontrada en el Abrams que Snake se llevó era útil, especialmente el equipo que contenía. Miró a Kaz, quien llegó a la misma conclusión.
2 millones por la información, el precio del tanque sigue siendo el mismo, afirmó Snake. 4, respondió el corredor. 2.5. Reprendió Snake. 3. Trato hecho. El corredor extendió la mano y Snake la estrechó con cautela. Entonces, el corredor empezó a rebuscar en un cajón cercano y sacó un mapa de papel. Tenía varias etiquetas y garabatos que detallaban las zonas de entrega para el dinero. Espero el pago para el viernes, en este lugar. Luego señaló el mapa, justo en la frontera de Cisjordania. Miller tomó nota del lugar y el corredor lo guardó. Ahora bien, respecto a la parte por la que estás aquí, empezó Broker, ¿conoces a alguien llamado Búho Nocturno? La silenciosa atención de Snake le dio su respuesta. Eso pensé, se dice que se dirige a Venezuela, no puedo decirte por qué, pero recientemente se vio al HPSC coludiendo con el cártel de los hermanos. ¿El cártel de los hermanos? Preguntó Snake. Había oído hablar del cártel antes, en una de las primeras misiones de exploración de MSF en esta nueva dimensión. Eso es todo lo que puedo decirle, me temo, debido a la confidencialidad del secreto del cliente, ¿y el gas? ¿Fuiste tú quien lo movió? No puedo confirmar ni negar a Bebé. La reunión terminó, y el corredor se levantó. Se dirigió a la puerta con Snake y Miller observándolo. Un placer hacer negocios contigo, gran jefe. Si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Salió de la habitación, dejando solo a Snake y Kaz. Ambos miraron el tanque que ahora era suyo, mientras pensaban en su próximo paso. ¿Tenemos la capacidad de llegar a Venezuela? Preguntó Snake. ¿Para misiones cortas? Sí, las misiones más largas serán las más difíciles. Ya estábamos presionando con Oriente Medio, pero la logística no es viable para Sudamérica. Snake sacó un puro y lo encendió. Reflexionó un minuto antes de volver a mirar a Kaz. Necesitaban una base de operaciones secundaria, algo más cercano a su nueva zona de operaciones. Asegurar una red logística más eficiente. ¿Cuánto tiempo se tarda en montar una FOB? Preguntó Snake, dando una calada a su cigarro. Miller reflexionó un momento mientras hacía los cálculos. Era una tarea compleja que requeriría muchos recursos. 1 año como mucho, posiblemente 2 como mucho. Necesitaríamos una expansión masiva de personal si queremos seguir adelante con esto. Aunque con la cantidad de zonas de guerra que hay en el mundo, no creo que sea un problema, respondió Kaz. ¿Ya casi terminaste? Preguntó Tidal Wave. Ten paciencia. Esto no es arte, replicó Bola de Fuego. Tenía las manos acaloradas por sudor. Ambas manos estaban sobre el mecanismo de la cerradura de la puerta de su celda. Lenta pero seguramente, pudieron ver cómo empezaba a brillar. El calor debilitaba el metal. Con el rabillo del ojo, Bola de Fuego vio a Zadornov observando con asombro, pero también con decepción. Les dije que escapar no va a funcionar, les dijo Zadornov. Él lo sabía, pues ya había escapado varias veces. En cada una, Snake lo encontró y lo capturó en un día. Incluso si Snake no lo hubiera encontrado, habría sido inútil hacer otra cosa que esconderse. A menos que tuvieran un bote o supieran volar un helicóptero, estarían atrapados en la base madre. Los héroes no parecieron escucharlo cuando les dijo esto, y se concentraron en romper la cerradura. Casi. Sí. La cerradura era ahora un trozo de metal fundido y debilitado. Firevall empezó a golpear la puerta, usando su peso para aumentar la tensión en la cerradura. La cerradura finalmente se rompió después de 5 minutos, cuando Firevall empujó la puerta. Ambos salieron de la celda e hicieron lo mismo con los otros 2 elementales. Se siente bien finalmente estar afuera, comentó Turbulence, estirándose en el pasillo. Puedes estirarte más tarde, vamos. Ordenó Arenas Movedizas. Esperen. Se giraron hacia la voz que los llamaba. Estaban al fondo. Era uno de los héroes de Israel. Su traje de héroe estaba roto y ensangrentado. No aparentaba más de 18 años. Los miró suplicante. ¿Y los demás? Tienen que sacarnos de aquí. Buen amigo, ¿estás solo?, respondió Firevall, dándose la vuelta. El resto de los elementales lo siguieron, mientras los demás héroes de la celda los llamaban. Por favor. Los ignoraron durante todo el rato. Llegaron al final del pasillo y lo encontraron lleno de soldados. Decenas de ellos portaban rifles, cajas al azar o simplemente estaban descansando en los pasillos. Por suerte, nadie los vio, pero estaba demasiado lleno para escabullirse.
Mierda, hay un montón de villanos, dijo Turbulence, cerrando con cuidado la puerta delante de ellos. Si estoy en lo cierto, tenemos 30 segundos antes de que la próxima patrulla pase por nuestra celda, afirmó Kicksand. ¿Cuándo carajo te convertiste en un artista del escapismo? Preguntó Tidal Wave. Es increíble lo que uno puede aprender estando borracho. Bueno, Houdini, ¿cuál es tu próximo gran truco? Preguntó Bola de Fuego. Arenas Movedizas señaló al techo, mientras los demás posaban la vista en un respiradero. Turbulencia, comprendiendo lo que quería decir, derribó el respiradero con una ráfaga de viento. Arenas Movedizas los impulsó uno a uno antes de que lo arrastraran hacia el respiradero. Era imposible moverse con libertad. Cada acción debía planificarse con mucho tacto antes de moverse. Siempre explorando la zona en busca de curvas y ventiladores que pudieran obligarlos a retroceder. Apenas habían llegado a ninguna parte cuando las alarmas finalmente empezaron a sonar. Los gritos llenaron los pasillos de abajo. Están en las rejillas de ventilación. De repente, la rejilla de ventilación a sus espaldas se abrió de golpe y una granada de humo salió disparada. Aguantaron la respiración lo mejor que pudieron, mientras Turbulencia usaba su don para dispersar parte del humo. Los elementales siguieron avanzando, incluso cuando el humo se transformó en granadas aturdidoras y luego en granadas de fragmentación. Finalmente encontraron una habitación vacía, evitando por poco otra granada. Todas las luces estaban apagadas, pero se oía una leve respiración en la habitación. Abrieron la rejilla de ventilación en silencio y saltaron uno tras otro. Fireball encontró la puerta y se asomó. Los soldados seguían a la carrera para encontrarlos. Ah, mierda, ¿dónde carajo está la salida de este maldito lugar? Preguntó Fireball. ¿No me escuchabas? Estamos en medio del maldito océano, no hay salida, respondió Tidal Wave. Me refiero a una salida que conduce al exterior, imbécil, ¿podrían callarse? Necesitamos un teléfono para poder pedir que nos lleven de aquí, les dijo Arenas Movedizas. Bola de Fuego estaba a punto de volver a mirar por la puerta cuando oyó un bostezo. Era pequeño e infantil, y provenía del fondo de la habitación. Un momento, reflexionó Fireball en voz alta. Los dos que los interrogaron les mostraron una foto del mocoso que secuestraron. Buscó con la mano un interruptor en la pared y finalmente lo encontró. Lo golpeó, y las luces se encendieron al instante. Lo recibió la cara sonriente de Olmig por todas partes, y una pequeña cabellera verde en una cama. ¡Madre mía!, exclamó Tidal Wave, mirando fijamente al niño que despertaba lentamente. Ya se le había ocurrido un plan mientras se acercaba y sacaba al niño de la cama. Lo despertó al instante. El niño lloró un poco antes de que Tidal Wave le tapara la boca. Chicos, creo que encontramos una oportunidad. Le lanzó al niño como si fuera un muñeco de trapo a Bola de Fuego. Bola de Fuego lo agarró y le prendió fuego en la mano. El niño, que antes forcejeaba, se detuvo al sentir el calor cerca de la cara. Era el momento justo. La puerta de la habitación se abrió de golpe y una docena de soldados entraron en fila, solo para detenerse al ver lo que estaba sucediendo. Suelten las armas. Ahora. Ordenó Tidal Wave. Los soldados posaron la mirada en el chico, observando el terror en su rostro. Con tristeza, soltaron sus rifles, mientras Turbulencia y Kicksand se acercaban. Cayeron al suelo, golpeados. Turbulence les quitó el aire de los pulmones, Kicksand convirtió sus manos en roca y los golpeó hasta la muerte. Tidal Wave convirtió su brazo en agua y los ahogó, llenándolos de agua. No se resistieron, pues no querían poner en peligro al niño. Los elementales salieron de la habitación, entraron al pasillo y obligaron a todos los soldados a retroceder mientras amenazaban al niño. Mataron a más en el camino, yendo a algún lugar. Sabían que vivían con tiempo prestado. En cualquier momento, uno de estos soldados podría encontrar la oportunidad que necesitaban. Los elementales siguieron avanzando por la base y encontraron una zona etiquetada como I+D. Entraron en la habitación haciendo ruido, derribando la puerta. Una mujer de pelo blanco y un hombre en silla de ruedas se quedaron sin aliento al verlos entrar. Ambos levantaron la mano al ver al niño. Arenas Movedizas buscó algo útil en la habitación y vio un teléfono en un escritorio de ingeniería. Lo agarró rápidamente, sin darse cuenta de que la mujer de pelo blanco tecleaba algo detrás de él. Vamos, les dijo Kicksand, dirigiéndose a la salida. Él y los demás se preparaban para matar al resto de los guardias cuando Fireball gritó de dolor. ¡Ah!
Un perro tuerto le agarró la mano con las fauces, y el niño se le escapó. El niño cayó al suelo y le dio una patada a Firewall en la entrepierna. El héroe se desplomó cuando el perro lo soltó, siendo atrapado por el niño que ahora corría. Está libre. Fuego. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar. La lluvia de balas impactó contra las paredes cercanas mientras corrían. «Maten a estos bastardos», gritó uno de los soldados. La piedad, al parecer, ya no era una opción. Corrieron por los pasillos matando a cuantos soldados pudieron antes de tomar otro camino. Irrumpieron por la última puerta y se encontraron en el tejado de la base. Efectivamente, estaban en medio del océano. Los elementales observaban las vastas playeras. Cientos de soldados corrían hacia donde estaban. Sin perder tiempo, Firewall derritió la cerradura y Tidal Wave la enfrió rápidamente. Kicksand sacó el teléfono y lo encendió. Corrió a la aplicación del teléfono y marcó el número de su representante de HPSC. La llamada se inició y Kicksand esperó una respuesta. «Ah, mierda», dijo Tidal Wave, desviando la atención de Kicksand. Siguió su mirada y vio un pequeño punto negro en el horizonte que se acercaba. Un helicóptero. Turbo? Preguntó Firewall. Sí, estoy en ello. Activó su don, manipulando el viento cerca del helicóptero mientras se acercaba. Empezó a moverse erráticamente, mientras el piloto intentaba estabilizarlo por todos los medios. Perdería demasiada altitud y se estrellaría contra una de las playeras. No vieron a los supervivientes que salían del helicóptero accidentado, ni al hombre furioso con el parche en el ojo. En cambio, Turbulence se centró en otro helicóptero, un helicóptero de combate que intentaba despegar. Manipuló el viento a su alrededor y lo arrojó de la plataforma al mar, donde sus ocupantes se ahogaron. «Vamos, contesta, maldita sea». Arenas Movedizas volvió a recibir el mismo mensaje, indicando que no se podía contactar con la línea. Volvió a llamar, esperando a que alguien del otro lado contestara. Lo único que importaba era que la llamada se estaba realizando. «Vamos. Vamos. Vamos. Vamos», gritó un soldado cerca. Todos iban al mismo sitio. Lo mismo para Snake. Había sacado a Cathy Pequod del helicóptero en llamas. El héroe verde en el helipuerto prácticamente lo había lanzado por los aires. Con su rifle MRS en mano, cargó hacia adelante con el resto de sus hombres, subiendo corriendo las escaleras de la base. Al llegar a la cima, encontró a docenas de ellos esperando cerca de la entrada del helipuerto. Encontró también a Striqueros Prey allí, hablando con el resto del personal. ¿Alguien tiene granadas aturdidoras? Envié a Flaming Buffalo a buscar algo, debería regresar pronto, eso tomará demasiado tiempo. Tengo algunas granadas de humo, pero no creo que estas funcionen como jefe. Miraron al hombre expectantes mientras permanecía allí. ¿Informe de situación? Les ordenó. 4 héroes, señor, los elementales, si no me equivoco, respondió Osprey. La zona de adelante es prácticamente una zona de muerte, ya que la puerta nos obliga a entrar de uno en uno. Snake pensó un momento. Estaba claro que atravesar el frente no funcionaría, así que pensó en algo diferente. Estén atentos, voy a revisar algo, ordenó, y los soldados respondieron con un sí, jefe. Avanzó por el pasillo hasta encontrar lo que buscaba, una habitación con acceso a un balcón. Desde el balcón, miró hacia el helipuerto buscando una ruta alternativa. Una tubería industrial era su mejor opción, pues vio una cerca. Iba justo al lado de un conducto de ventilación por el que podía caminar. Con cuidado, saltó por encima de la tubería, deslizándose hasta que logró sujetarse bien. Luego ascendería lentamente. Los segundos transcurrían mientras subía a la cima, cambiando de posición y aterrizando en la ventilación. Caminó lo más silenciosamente posible para no alertar a los héroes, acercándose al borde del helipuerto. Preparándose, esperó a que el héroe del viento dejara de usar su poder. El momento llegó rápidamente. Se impulsó y rodó rápidamente hacia adelante. Los héroes fueron sorprendidos, y apuntó con su rifle. El héroe del viento lucía débil y desaliñado, usando sus últimas fuerzas para volarle el rifle de las manos a Snake. El MRS le fue arrebatado mientras Snake lo veía caer. Se giró y esquivó por poco un puñetazo de arenas movedizas. El puño del héroe se convirtió en una roca dura. Entonces, tú eras el que nos mantenía aquí, dijo Kicksand mirando a Snake con enojo. ¿Crees que podrías retenernos para siempre, villano?, gritó Tidal Wave. Te voy a quemar vivo por esto.
Los 4 héroes rodearon a Snake, todos ansiosos por pelear y vengarse. Por muy cansado que estuviera Turbulence, al menos podía mantenerse en pie. Sin embargo, era el más peligroso. En cuanto se recuperara lo suficiente, podría simplemente lanzar a Snake de la platier. Eso lo convirtió en su primer objetivo. Snake corrió hacia él, atrapando la pierna de Turbulence cuando el hombre intentó patearlo. La dobló hacia atrás sobre sí misma, antes de lanzar un golpe en un punto de presión. Turbulence lo vio y cambió de postura esquivando el golpe. Snake lo intentó de nuevo, solo para ser interrumpido por Fireball, soltándolo. El héroe en llamas lanzó un puñetazo a la cabeza de Snake, con el puño en llamas. Maldita seas. Snake levantó su propio brazo para bloquearlo, sintiendo el fuego quemarle la piel. Sin dejar que Fireball lo intentara de nuevo, Snake lo agarró de la muñeca y lo jaló para un cabezazo. El héroe se tambaleó hacia atrás, agarrándose la nariz antes de que Tidal Wave se abalanzara hacia adelante con Kicksand. Ambos golpearon a Snake en el estómago, Kicksand con su puño como una roca. Kicksand convirtió su pierna en roca e intentó patear a Snake, mientras que Tidal Wave asestó un uppercut. Snake se inclinó hacia atrás y levantó la pierna, el puño de Tidal Wave falló en su barbilla, y Snake bloqueó la patada de Kicksand. Con la velocidad del rayo, pisó fuerte, aplastando la pierna de Kicksand mientras volvía a la normalidad justo cuando sintió calor detrás de su cabeza. Su cabello ardía al agacharse, pero el puño de bola de fuego no lo alcanzó. Snake volvió a agarrarlo por la muñeca y lo levantó del brazo. Con el impulso adquirido, lanzó a bola de fuego contra el Tidal Wave, que aún estaba cerca. El hombre chocó con su aliado y ambos cayeron al suelo. Tras controlarlos temporalmente, Snake volvió a concentrarse en Turbulence. El héroe cargó contra él con un puñetazo, y Snake sintió una ligera brisa antes de ser lanzado de regreso. Se deslizó por el helipuerto de espaldas, sintiendo cómo el suelo le desprendía la piel. Se detuvo al borde de la plataforma, intentando levantarse rápidamente. Sin embargo, sintió otra brisa y fue empujado hacia la cornisa. Extendió la mano y se agarró a la cornisa antes de caer demasiado. Su cuerpo se estrelló contra las vigas metálicas que sostenían la platier. Oyó pasos mientras Turbulencia cortaba la distancia, situándose justo encima de Snake. Se preparó para usar su don de nuevo, y Snake sintió otra brisa. En apenas un segundo, Snake extendió las piernas del héroe y lo jaló por encima de la cornisa. Con Turbulencia cayendo debajo de él, la ráfaga de viento golpeó en la dirección equivocada y lanzó a Snake de vuelta al helipuerto. Se tambaleó y se levantó, enfrentándose a los 3 héroes finales. Bola de fuego lo embistió furioso, lanzando una patada mortal llameante que Snake esquivó. Agarró el rostro del héroe y extendió las piernas, estrellándolo contra el suelo. Luego esquivó otra patada de marea, antes de que el héroe se convirtiera en agua. Lanzó puñetazos a Snake a diestro y siniestro, intentando asestar cualquier golpe. Snake se concentraba en bloquearlos, protegiéndose con los brazos, mientras el agua le golpeaba el traje. El héroe redirigió el agua para intentar ahogar a Snake, pero no se movió lo suficientemente rápido. Snake lo remató con un puñetazo contundente en la yugular del héroe, rompiéndole la nuez de Adán. «¡Bastardo!», gritó Fireball, con el héroe ahora de pie, «¿por qué no te mueres?». Lanzó sus puños llameantes contra Snake, esperando golpearlo. Se sorprendió al fallar, y Snake le lanzó un contragolpe a la mandíbula. El héroe se tambaleó hacia atrás, y Snake se preparó para lanzarle el puño de nuevo, pero Kicksand lo golpeó en la nuca. Snake sintió que se le nublaba la cabeza al girarse y patear a Kicksand, clavándole un golpe en el estómago. Entonces se vio obligado a girarse y lanzar otro puñetazo a Fireball. Se turnaba repetidamente entre los 2 héroes, lanzando puñetazos y patadas. Finalmente, tuvo a Fireball contra las cuerdas. Golpeó a Kicksand en la mandíbula una vez más antes de volverse hacia Fireball. El héroe había sido empujado hasta la cornisa del helipuerto, y Snake, sin perder tiempo, le dio una patada en el pecho. El héroe retrocedió gritando. Solo quedaba Kicksand. El último héroe intentó aferrar a Snake, petrificando sus brazos y apretándolo. Snake luchó por liberarse al sentir las rocas aplastándole las costillas en la bodega. Lo logró al golpear la pierna aplastada de Kicksand con el pie. El agarre del héroe se aflojó y Snake se liberó. Lo agarró del brazo, lo levantó por encima de la cabeza y lo estrelló contra el suelo. El cuello del héroe tocó el suelo y se escuchó un crujido espantoso. Snake se quedó allí un instante, absorto en la lucha que se había librado.
Luego cayó de rodillas, sintiendo el dolor mientras la adrenalina se agotaba. Con dolor, Snake activó su códec y llamó a la seguridad. Amenaza neutralizada. Capítulo 6. Un negocio de hermanos. Quemaduras de tercer grado, varias costillas fracturadas y una conmoción cerebral. Le recomiendo que deje las misiones por ahora, jefe, le dijo el médico, señalando varias radiografías en una pizarra. Snake solo pudo refunfuñar mientras examinaba las radiografías él mismo. Deseó un puro, pero la enfermera se los había confiscado todos. ¿Y los hombres? Preguntó Snake, volviendo la vista hacia el doctor. El doctor hizo una mueca, se quitó las gafas y se frotó los ojos. 40 han muerto, 25 están en cuidados intensivos. Snake cerró los ojos, lamentando la muerte de los soldados. Habían cumplido con su deber, hasta el final. Fue una pena cómo sucedió, obligados a no hacer nada para garantizar la seguridad de Midoriya. Los elementales salieron airosos de lo que hicieron. Sin embargo, también tuvo consecuencias imprevistas. Los demás héroes capturados, al menos los más jóvenes, estaban cambiando de actitud. No entendían por qué sus compañeros héroes los dejaban sufrir, por qué mataban a tantos y por qué no les importaba. Por Dios, los elementales estaban entre los 30 primeros. ¿A esto se había reducido el heroísmo? No sabían qué pensar ni en qué creer. Algunos aún se mantenían firmes en sus creencias, afirmando que los elementales eran una pequeña minoría, pero la duda ya estaba sembrada. ¿El niño? ¿Está bien? Está un poco afectado por el evento, pero se encuentra bien. Bien, respondió Snake, a punto de salir de la camilla. El doctor se opuso un momento, pero cedió al ver que Snake no pararía. Se vistió lo mejor que pudo, volviendo a su uniforme de faena, más informal, en lugar de su traje de camuflaje. Luego se fue, dándole las gracias al doctor. En el pasillo, encontró a Miller acercándose. Avanzó cojeando con una muleta, aún herido por el accidente. Sin embargo, a pesar de lo maltrechos que estaban, aún tenían trabajo por hacer. Conseguí que algunos miembros del personal de desarrollo de la base buscaran una posible ubicación. Solo necesitan tu palabra para comenzar la construcción, le dijo Miller. Bueno, quiero que la plataforma Intel esté terminada después de la plataforma de comando, necesitaremos toda la información que podamos obtener una vez en Sudamérica. Es curioso si lo piensas, incluso en otra dimensión, seguimos encontrándonos en Sudamérica. Esperemos que esta vez no haya armas nucleares. Me da mucha vergüenza que no hayamos localizado a nuestros amados elementales, dijo el presidente, de pie frente a un gran podio. Para honrar su memoria y legado, se encargó esta estatua para que nunca sean olvidados. Fueron verdaderos héroes. Intentó parecer solemne y triste, convenciendo a las cámaras y al público frente a ella. Ya podía ver rostros llorosos entre la multitud, la mayoría con productos de Elementals. Menos mal que no se habían dado cuenta de la verdad. Para unas palabras finales, le cedo el podio al número 1, All Might. Entonces ella se apartó del podio, y el imponente All Might dio un paso al frente. Era difícil mirarlo y darse cuenta de que su sonrisa había desaparecido. Él, al igual que la multitud, estaba entristecido por la pérdida del elemental. Conocí a los elementales hace poco menos de 3 años. Estaban defendiendo a un poderoso villano y lograron contenerlo cuando llegué. Desde entonces, he tenido el placer de trabajar con ellos decenas de veces. Es una lástima que no los hayan localizado. Eran héroes, fieles hasta la médula. Luego, con solo presionar un botón, develaron la estatua, con una lona desplegándose sobre ella. Era de oro macizo, con los héroes detallados en rubíes, esmeraldas, zafiros y topacios. Los colores de los trajes de héroe de los elementales. Costó una fortuna fabricarla y, en realidad, ahora no valía nada. Todo ese oro y esas gemas no eran más que una costosa pieza de propaganda. Un intento de martirizar monstruos. La prensa empezó a tomar fotos, con el presidente y All Might de pie frente a la estatua. No supo cuántas se tomaron cuando finalmente dejaron de hacerlo, pero pronto se dirigió a All Might. Gracias por venir, dijo, manteniendo la fachada de la dulce anciana. No fue nada. Siempre es una pena perder héroes en acto de servicio. Si puedo ayudar en algo con la investigación, avísenme. Se lo agradezco All Might, pero le aseguro que lo tenemos bajo control. Ojalá fuera cierto, ya había pasado un año desde su desaparición, y hoy se conmemoraba su aniversario.
Seguían sin tener ni idea de dónde estaban los perpetradores, y el hombre del parche había dejado de aparecer en Oriente Medio. La inquietaba. Había demasiado dinero en juego. Bueno, entonces me voy. Comenzó Olmig, recuperando su sonrisa característica. Cuídese, señora presidenta. De un salto imponente, desapareció, lanzándose hacia algún lugar. Al marcharse, la presidenta dejó que su rostro se tornara inexpresivo. Por muy rentable que fuera Olmig, era demasiado idealista para su gusto. Lo usarían como el pegamento para mantener unida a la sociedad, pero en cualquier momento podría descubrir la verdad. Y con su reputación, la HPSC no tendría ninguna oportunidad. Lo que necesitaban era una herramienta, un peón leal que actuara como Olmig. Sin embargo, no pudieron encontrar a nadie que se acercara a su nivel. Era una búsqueda interminable, pero la completarían. Con o sin el bufón. Búho Nocturno observó cómo el portal volvía a cambiar de color, pasando de naranja a morado, a azul y de nuevo a naranja. El detonador que les habían dado estaba dando resultados extraños, pero funcionaba. El ayudante en la habitación se adelantó y metió la mano en el portal. Agarró algo y lo sacó. Uf, My Hero Academia número 1, mejor devuélvelo, pensó Búho Nocturno, antes de usar un brazo mecánico para empujar el libro y al ayudante hacia el portal. El portal se cerró de nuevo, y Búho Nocturno anotó en sus notas. Los portales quizás se habían vuelto más estables. Tenía una teoría sobre lo que estaba sucediendo. Con otras dimensiones y el multiverso, existía la idea de que era infinito. Con todas las cosas infinitas, ninguna posibilidad estaba descartada. Así que su razonamiento era simple, y si la razón por la que tantos ayudantes habían muerto no se debía a la estabilidad del portal, sino a su apertura. Fue aquí donde creó el índice del búho nocturno, como él lo llamó. Actualmente, el índice tiene dos tipos de dimensión normal e infernal. La dimensión infernal era bastante obvia, era una realidad imposible. Una dimensión donde el simple hecho de pisarla te mata, te incendia eternamente o te aplasta hasta el olvido mientras sigues vivo. La teoría de Búho Nocturno era que había estado abriendo la mayoría de sus portales a dimensiones infernales. Si estaba en lo cierto, entonces existía una base de coordenadas para ubicar una dimensión, y él no tenía un mapa. La constante dimensional que teorizó era ese mapa. O, más precisamente, un faro que podía extraer otras constantes. Era solo teoría. No podía demostrarlo sin otra constante. Así que, por ahora, eran conjeturas abrir un portal para ver a dónde conducía y cerrarlo antes de que los demonios pudieran entrar. En definitiva, era un resultado prometedor. Pronto, otro médico entró en la habitación. Ah, Akira, ¿cómo va tu tarea? Le preguntó. Volvió a mirar al hombre y lo vio acercarse nervioso. Bien, todavía tengo un poco de curiosidad sobre por qué me dieron la tarea, señor, respondió Akira, ligeramente desconcertado por la amplia sonrisa de Night Owl. ¿Dudas de la decisión del presidente? Insistió Búho Nocturno. Era mejor que el doctor no se diera cuenta de la verdad de su tarea. Requeriría tiempo y dedicación terminarla por completo. Dejar que se acobardara ahora lo arruinaría todo. ¿Qué? No, 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 solo estoy un poco confundido, eso es todo, respondió Akira, presa del pánico. A Búho Nocturno le hacía gracia cómo podía creer una mentira tan simple. Seguro que lo resolverás, razonó, volviendo a su trabajo. Akira se dio cuenta de que no debía insistir más, pues no sacaría nada en claro. Akira ni siquiera estaba seguro de por qué seguía asignado al proyecto. Después de todo, era genetista. Su especialidad eran las peculiaridades, y era evidente que su investigación interdimensional se estaba alejando de ellas. Era un progreso lento, pero también notable. Cada vez se realizaban más pruebas sin agente materia, y en su lugar, un gran dispositivo de anillo en la habitación. Ahora parecía que estaban viendo que era más fiable. Así que su experiencia ya no parecía tan necesaria, independientemente del proyecto en el que lo tuvieran. Aún así, los datos de investigación que le dieron le resultaban familiares. Eran investigaciones básicas sobre la conexión entre genes específicos y ciertas peculiaridades. Los datos contenían lo que básicamente era un modelo de la naturaleza de las peculiaridades. Desconocía su propósito en ese caso. La selva era un lugar miserable, lo que hizo que Diego se preguntara por qué su hermano había elegido ese lugar para su operación. Era caluroso y húmedo, y Diego sudaba constantemente cada vez que estaba al aire libre.
Árboles y plantas frondosos rodeaban su base principal de operaciones, su lujosa mansión en la frontera entre Colombia y Venezuela. Era la imagen de la decoración moderna y la opulencia, y destacaba como un pulgar dolorido. Sin embargo, Diego nunca lo dijo en voz alta. Después de todo, Alejandro era el cerebro de la operación, así que debía tener una razón. Eso fue lo que hizo que esta alianza funcionara entre dos hermanos gemelos casi idénticos. Ambos tenían la piel bronceada y el cabello castaño, con el rostro bien afeitado. Esto dificultaba diferenciarlos, pero ese era el propósito. La única diferencia real residía en sus dones, que también eran polos opuestos. No eran dones poderosos, sino simplemente mejoras mentales. Alejandro podía mejorar numéricamente con su don, gestión, y Diego, estratégicamente, con mente de guerra. Dio un sorbo a su vaso, disfrutando del sabor del aguardiente. Luego miró a su hermano al otro lado de la habitación y lo vio escribiendo en un diario. «Realmente necesitas relajarte», le dijo Diego. «Nuestro producto total dice lo contrario», replicó Alejandro, «hicimos un 2% menos que el año pasado». «Bueno, te dije que necesitábamos más guardias cerca de Paso del Río. Y antes de eso, me dijiste que podían manejarlo». Diego abrió la boca para replicar, pero la cerró al darse cuenta de que su hermano tenía razón. Paso del Río era un pequeño pueblo ribereño que controlaban antes del contraataque de los fascistas. No era una molestia, por el momento, pero Paso del Río producía una buena cantidad de cocaína que usaban para su operación. «Supongo que tienes un plan entonces», preguntó Diego, mientras se levantaba del sofá en el que estaba. «Tengo el inicio de un plan. Encontré un pueblo de tamaño y distribución similar a Paso del Río. Casi 1000 personas viven allí», comenzó Alejandro. Extendió un mapa sobre la mesa mostrándole a Diego su ubicación. Era pequeño, aislado y solo tenía una carretera principal. Había granjas que podían controlar, una fábrica y una central eléctrica que cubría sus necesidades logísticas. Pero eso no es lo mejor. Alejandro sacó un mapa diferente, detallando las líneas del frente de la guerra civil. No recordaba cuándo empezó la guerra, por qué ni cómo se involucró el cártel. Pero se estaban aprovechando del caos para controlar una parte del noroeste venezolano. Los rebeldes fascistas residían en el sur y los restos del gobierno en el noreste. Y Diego vio justo dónde estaba el pueblo. «Es neutral», supuso Diego, con una leve sonrisa en el rostro. Años de conflicto y este pueblo había evitado una guerra civil completa gracias a su aislamiento. Significaba que estaba listo para ser conquistado, sin fascistas ni fuerzas gubernamentales que pudieran intervenir. La mejor resistencia que tenían era, probablemente, un departamento del sheriff glorificado. «Hermano, podría besarte. Es perfecto. El plan aún necesita pulir algunos detalles, pero creo que puedes resolver los aspectos militares». Alejandro le entregó los mapas y se fue a buscar otro documento. Diego los examinó detenidamente, observando el pueblo de Paraíso. Empezó a marcar sus objetivos. El primero era asegurar la única carretera. El segundo sería la central eléctrica y el tercero, la policía de la zona. El resto lo repasaría después, pero Paraíso era tan bueno como él. «Qué asco», murmuró Midorilla, apartando el lagarto de su plato. «Dijiste que querías probarlo», le dijo Snake, antes de tomarlo. La cara de Midorilla se parecía a su pelo cuando Snake lo comió. No ayudó que Snake comentara delicioso. Por fin se acercaba el invierno, el amanecer de un nuevo año casi sobre ellos. Era lo que hacía que la noche en las montañas nevadas de Afganistán fuera extrañamente pacífica. Solo el campo abierto, las estrellas y la nieve. «Pensé que debíamos salvar a los animales», le preguntó Midorilla, mientras Serpiente se lamía los dedos. «Debería haber lagarto más a menudo». «No estaba en peligro», respondió antes de volver a su posición con su rifle. Midorilla hizo lo mismo, tumbado en la nieve. El equipo de I+D finalmente le consiguió su propio uniforme militar, lo suficientemente pequeño como para que le quedara bien y se camuflara. Una manada de lobos descansaba frente a ellos a gran distancia. Estaban lo suficientemente lejos como para no ser vistos, pero lo suficientemente cerca como para que Snake pudiera disparar. Uno a uno, disparó a los lobos. Todos cayeron inconscientes al ser alcanzados por las balas. Esta vez fue fácil, ya que era la última manada que tenía que rescatar. Con los lobos desmayados, Snake se acercó con Midorilla siguiéndolo. Todo el tiempo, el chico parecía nervioso por algo.
Permaneció en silencio mientras Snake empezaba a sacar a los lobos, intentando recuperar la confianza. ¿Serpiente? Snake lo miró y terminó de atar un Fulton a un lobo. Sí, chico. Mi gorilla respiró hondo, preparándose. Lo había estado molestando durante meses en la base madre, pero no sabía si preguntar. ¿Puedo ser un héroe sin un don? Preguntó, suplicando que no lo odiaran ni lo menospreciaran. En cambio, Snake lo recibió confundido mientras el hombre reflexionaba un momento. Kirk. ¿Te refieres a poderes, verdad? Todavía no se acostumbraba a los términos raros que usaban. Sonaba un poco infantil. Pero mi gorilla asintió en silencio. Para Snake era evidente que esto lo preocupaba, así que pensó un momento. Depende. ¿Qué dirías que es un héroe? Mi gorilla estaba confundido por lo que quería decir, pero respondió de todos modos. Alguien que salva a la gente con una sonrisa, comenzó, siempre hay alguien que intenta ayudar a la gente. Entonces, según esa definición, sí. Puedes ser un héroe. Mi gorilla tuvo que detenerse para ver si lo había escuchado mal, su pequeña mente le decía que estaba equivocado. Pero no tengo ninguna peculiaridad. ¿Y? Antes de que existieran poderes como estos, la gente siempre hacía lo imposible. Escalaban acantilados para eliminar posiciones enemigas. Luchaban contra 20 hombres solos para mantener la línea. Salieron y arrastraron a otro herido hasta un médico. Colocó otro Fulton sobre un lobo, asegurándose de que estuviera seguro antes de que saliera disparado. Mire ahora mismo, por ejemplo. Hay otras maneras en que alguien puede hacer el bien. ¿Consideraría esto como una? ¿Que nosotros dos rescatemos a estos animales? Mi gorilla asintió lentamente. Sí, era algo que harían los héroes. ¿Pero eso lo convertía en un héroe? No podía ser, él no era un héroe. Pero, ¿y los villanos? No puedo vencerlos sin un don, no como tú. Snake se detuvo un momento al oír eso. Niño. Siendo sincero, ¿cuál es la peculiaridad de Miller? A Snake todavía le resultaba extraño decirlo. ¿Miller? ¿Algún tipo de peculiaridad mental? ¿Qué pasa con Strangelove? ¿Peculiaridad de inteligencia? ¿Y yo? ¿Una peculiaridad con las armas? Ahora Snake podía ver lo que estaba pasando. Mi gorilla siempre parecía querer preguntarles algo, pero siempre se acobardaba en el último momento. Esta debía ser la segunda razón. Mi gorilla, ninguno de nosotros tiene poderes, le dijo Snake, y el rostro del chico se tornó de asombro. No parecía procesar del todo lo que había dicho. ¿Tú, Kirkles, qué es lo que tienen los demás? Todo MSF lo es, excepto los nuevos. Mi gorilla no podía creerlo. Todo este tiempo pensó que tenían debilidades o peculiaridades mentales. Particularidades que no eran del todo visibles para todos. Pero eran como él. No tenían peculiaridades y aún así luchaban como héroes. Sintió que se le escapaban algunas lágrimas al darse cuenta de que Snake era como él. Niño, ¿estás bien? Preguntó Snake, un poco preocupado por haber cometido algún error. Lo siento, solo me sorprende. Y así era. Siempre se preguntaba si existían héroes sin peculiaridades, y todos decían que no. Ahora se daba cuenta de que sí, y uno que no conocía estaba justo a su lado. De alguna manera, Snake cada vez le gustaba más a Midorilla. Fue un año largo para MSF, y muchas cosas habían cambiado. Mi gorilla había cumplido 7 años, MSF había sumado 100 miembros más y sé que finalmente se había completado. Snake notó que las cosas pintaban mejor que antes. Especialmente con los nuevos miembros que se habían unido. Algunos eran los jóvenes héroes de Israel, disuadidos por las acciones de los elementales, otros eran prisioneros rescatados por los equipos de combate en el campo. Pero la gran mayoría eran voluntarios del tercer mundo. Eran aquellos con peculiaridades débiles, mutantes o malvadas, y se unieron por una razón: eran considerados iguales. No era por moralismo, sino porque todos eran soldados, y eso era lo único que importaba. Tú eras un soldado, y él era un soldado. Claro, los recién llegados no entendían por qué los miembros originales admiraban tanto a Big Boss, ni por qué un niño exploraba constantemente la base madre con un cachorro. Sin embargo, eso era lo de menos, ya que, para los estándares de MSF, no cumplían con las normas. Vamos, chicos. Otras 30 flexiones. Gritó Osprey, mientras el entrenamiento del día ya estaba en marcha.
Les enseñarían todo a los nuevos voluntarios: puntería, combate cuerpo a cuerpo, sigilo, primeros auxilios en el campo y cómo comerse una rana arbórea. Sin mencionar otras tareas relacionadas con su departamento, como la construcción básica para el desarrollo de la base y la exploración para el equipo de inteligencia. Algunos voluntarios también tenían otras cosas que aportar, como su don. Un héroe podía curar lentamente todo lo que tocaba. Otro podía ver a través de las paredes. Todos tenían algo que aportar, y a Snake le complacía que todo fuera tan bien mientras observaba el entrenamiento. «Es extraño pensar que ya ha pasado un año», preguntó Miller mientras se acercaba con una taza de café y un archivo en la mano. Otra cosa que habían hecho era modernizarse. Se había actualizado una buena cantidad de su equipo, y el departamento de I+D había creado sus propios dispositivos inteligentes. Eran caros de fabricar y estaban construidos como ladrillos, pero lo habían logrado. Junto con los dispositivos inteligentes llegaron las computadoras, y Strangelove creó un sistema de gestión de IA para la base madre. Y, sin embargo, por muy avanzado que se volviera, Snake siempre preferiría lo antiguo. Parecía que eran 20, respondió Snake, arrebatándole el informe a Miller. ¿Qué es esto?, le preguntó, abriendo el archivo. Miller tomó un sorbo rápido de café cuando le preguntó. Informe del equipo de inteligencia: avistaron a búho nocturno en Venezuela. Hace poco más de 2 horas apareció en el pueblo de Paraíso, reuniéndose con los hermanos. ¿Alguna pista de lo que está tramando? Ninguno, pero eso es lo que pretendo averiguar. ¿Vas a algún lado?, preguntó Snake, volviendo a mirar a Miller. Miller respondió después de tomar un sorbo de café. Estoy visitando al corredor, dijo que tenía algo que me gustaría ver. Snake volvió a examinar el informe que le habían dado y, sinceramente, le daba una extraña sensación de normalidad. La herramienta de confianza del cártel no eran las rarezas, sino las armas. Y tenían una colección considerable: AK-47 y M-16 centenarios rescatados de las selvas de Vietnam. Equipo más moderno, con G-36 y M-4, e incluso algunas ametralladoras ligeras M-249. Era una extraña mezcolanza de armas, como era de esperar de un grupo tan heterogéneo. Y eso sin mencionar los vehículos destartalados que tenían. En el mejor de los casos, tenían un camión de plataforma con un cañón antiaéreo soviético soldado y, en el peor, T-72 y INS robados. Ni qué decir tiene, no era de extrañar que el cártel fuera un actor importante en la guerra. Snake no pudo evitar preguntarse qué les importaba del HPSC. Quizás compraban equipo. Eso explicaría los rifles más occidentales, pero no qué obtenía el HPSC a cambio. La única forma de averiguarlo era sobre el terreno. Volvió a mirar a Kaz, quien ahora vigilaba la base madre. ¿El corredor especificó lo que tenía? Lamentablemente no, supongo que será caro, respondió Kaz, terminando lo último de su café. Bueno, buena suerte, le dijo Snake, dirigiéndose al helipuerto, y Miller hizo lo mismo. Allí, Snake subió al helicóptero que llegaba, notando que Pequot tenía una canción puesta. La radio sonó a todo volumen al ver a Midorilla en la platea. Lo saludó rápidamente con la mano antes de cerrar la puerta y prepararse para el viaje. Había llegado el momento, mientras Diego observaba el pueblo que tenían delante. Era completamente vulnerable, lo cual era una lástima. Llevaba demasiadas cosas para este asalto. Todos sus hombres a su alrededor estaban listos para partir, y su oponente era una fuerza policial con poco armamento. En fin, pensó, mejor divertirse un poco. ¿El camino está seguro?, le preguntó a su segundo al mando. El hombre cocodrilo se acercó pesadamente. Llevaba una gran escopeta colgada a la espalda. No dijo nada, solo asintió en señal de confirmación. Bien, chicos, anunció Diego, volviéndose hacia los hombres que lo seguían. Docenas de camiones y transportes, llenos de hombres, esperaban ansiosos la orden. Eran su legión de psicópatas, todos armados y listos. Los tanques estaban en el camino sin pavimentar, con sus conductores sellando las escotillas. Iba a disfrutarlo. Divirtámonos, dijo, con una sonrisa sádica en el rostro. El resto de sus hombres vitorearon mientras los vehículos avanzaban a toda velocidad. Ya habían recibido órdenes y sus objetivos eran conocidos. El cielo nocturno ocultó perfectamente su llegada cuando el primer camión entró en el pueblo. Una pareja solitaria fue atropellada, y los ocupantes del camión saltaron al moverse.
Los habitantes gritaron aterrorizados mientras intentaban huir, mientras los miembros del cártel disparaban esporádicamente contra la multitud. Los pocos policías disponibles se apresuraron a proteger la zona, evacuando a quienes pudieron. Los agentes dispararon contra sus atacantes con toda la munición disponible, y el cártel respondió al fuego. Las calles se tornaron sangrientas mientras las casas eran incendiadas. Familias fueron sacadas a la fuerza de sus casas y baleadas, mientras que otras fueron detenidas. Algunos miembros encontraron a una niña acurrucada en un cobertizo de herramientas. La sacaron del pelo, mientras la niña pataleaba y gritaba todo el camino. «Oye, jefe. ¿Cuánto crees que vale este?», gritó uno de los miembros al ver a Diego acercarse al caos. Echó un vistazo a la chica que se resistía, viendo las lágrimas y el miedo en sus ojos. La chica seguía pateando y gritando. Demasiado agresiva, diría yo, mejor dejarla. La mató de un disparo al instante, alejándose mientras el miembro se enojaba. Oye. Y yo que pensaba que me lo iba a pasar bien esta noche. El caos continuaría durante toda la noche antes de que se apagaran las luces del pueblo. La central eléctrica fue asegurada y la mitad de sus trabajadores murieron. Se lanzaron cócteles molotov contra los escaparates tras robarles todo. La policía fue masacrada y los supervivientes huyeron a la selva. Diego no pudo evitar deleitarse con el olor a humo y sangre. Era música para sus oídos mientras el pueblo ardía a su alrededor. Reúnan a los supervivientes. Los quiero en los campos al amanecer. Ordenó Diego, admirando su obra por última vez. Tengo que decir que es una vista espectacular. Diego se giró hacia la voz que le hablaba. Encontró a un hombre calvo y sonriente de pie junto a él, observando la batalla. Búho nocturno, saludó Diego, disfrutando del espectáculo. La verdad es que estoy un poco decepcionado, debería haber traído palomitas, respondió Búho nocturno, con una sonrisa que ahora parecía más bien una mueca de suficiencia. Se quedó así mientras Diego encendía un cigarrillo y le ofrecía otro a Búho nocturno. Búho nocturno lo rechazó cortésmente y sacó unos binoculares. ¿Qué te trae por aquí? Ah, vine a ver el lugar yo mismo. ¿Recuerdas el trato, verdad? Diego dio una calada a su cigarrillo antes de responder. Sí, sí, obtendrás más producto, ¿y? Búho nocturno lo miró expectante. Y con descuento. ¿Para qué demonios necesitas tanto trigger? ¿Intentas volver adicta a una ciudad o algo así? Preguntó Diego. Volvió a mirar el pueblo humeante, admirando su obra, con los últimos habitantes hechos prisioneros. O algo así. Fue la única respuesta de Night Owl. Miller observó cómo Morpo despegaba, y el piloto lo dejó en la zona de aterrizaje. El taller estaba tan limpio como Miller lo recordaba, y pudo apreciar todas las elegantes obras de arte en las paredes. Por una vez, no tuvo que buscar mucho al corredor, pues lo encontró sentado en el vestíbulo principal. El hombre tenía un aspecto algo deteriorado. Llevaba la corbata torcida y desgastada, y las mangas de la camisa arrugadas. Aún así, seguía recostado en la silla, con los pies en alto. Ah, Miller. Un placer verte, aunque supongo que Big Boss no nos acompañará, dijo Broker, mirándolo ligeramente. Junto a él había un vaso de whisky, medio vacío. Me temo que no, Snack no está disponible por el momento, respondió Miller, sirviéndose un vaso, a lo que Broker no se opuso. Qué pena. Bueno, ahora viene el negocio, empezó el agente, ¿le gustaría mi oferta primero o prefiero escuchar la suya? Miller hizo una pausa por un momento después de escuchar eso, un poco confundido. ¿Tu oferta? El corredor suspiró un instante mientras bebía un trago de su vaso y lo terminaba. Volvió a hablar al servirse otro. Sí, verás, me he metido en un buen lío, empezó el corredor. Hace como un mes, un buen amigo me contó que había conseguido un buen dinero. Dijo que nos haría ganar miles de millones. Le pregunté qué era, pero se negó a compartirlo, diciendo que sería una sorpresa. Entonces se bebió un segundo vaso de whisky, y Miller notó las ojeras del hombre. De cerca, se dio cuenta de que parecía no haber dormido en semanas. Eso explicaría la ropa gastada. Y el corredor continuó. Unos días después descubrí a qué se refería con la veintena del siglo. Me dijo que nos encontráramos en un muelle apartado del norte, lo cual al principio me pareció sospechoso. ¿Ves la veintena de la que hablaba? Robó un maldito portaaviones. Miller casi sintió que se le salían los ojos de las órbitas. Creyó haberlo oído mal, pero el corredor siguió hablando, bebiendo lo que le quedaba de whisky.
Robó un portaaviones entero y dijo aquí. Esperando que le encontrara un comprador. Un portaaviones nuclear clase Nimitz robado y cree que puedo venderlo como si fuera un fusil de asalto. Llevo un mes perdiendo dinero intentando mantenerlo oculto, y ni me hables de los gastos de mantenimiento. Estoy seguro de que el Mossad me va a echar abajo en cualquier momento, solo por culpa de ese maldito barco. Estaba despotricando, agarrando otra botella que no veía del mostrador del vestíbulo. El hombre se puso histérico. No encuentro a nadie que quiera comprar esa maldita cosa. Y mucho menos pagarla. ¡Ay! Comentó Miller, al ver que el corredor había terminado de despotricar. Parecía estar al borde de la locura. Una cosa era segura: se había quedado sin whisky y ahora estaba cambiando a una botella de ron. Miller notó en silencio cómo el corredor arrastraba las palabras y no podía distinguir si su aparente desesperación era genuina o producto de la borrachera. Si era esto último, su peculiaridad debía de haberle dado una tolerancia increíble. Miller, Kaz, ¿puedo llamarlos Kaz? No importa, pero su organización parece estar en buena hierba. El corredor empezó de nuevo, extendiendo la mano hacia la botella de ron. Algo así. Miller ya veía a dónde quería llegar. La idea sonaba tentadora: la MSF con su propia armada. Pero simplemente no era viable. El coste de mantener un buque de guerra los habría destruido. Por favor, esta es una oportunidad única en la vida, suplicó Broker. No creo que MSF pueda permitirse un coche-avión. No, 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 no. No te voy a cobrar, llévatelo gratis. No me importa lo que hagas con él, incluso te pagaré por llevártelo. Estaba desesperado, incluso abrió su chequera: no me importa si lo hundes en el fondo del océano, pero si lo dejas aquí un día más me arruinarás. Miller solo pudo pensar por un momento que, en términos financieros, esto era un suicidio. No podía aceptarlo. Sin embargo, era una tontería perder una fuente de equipo como el corredor tan pronto. Sobre todo después de una sola reunión. Aún así, no era posible, no podían. ¿Qué te parece esto? El portaaviones también tiene 64 F-35. Toma el portaaviones y te los doy. Miller se detuvo y lo miró. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Preguntó Miller. El corredor gimió en respuesta mientras terminaba la primera botella de ron. Con todo el alcohol, seguía sobrio. Un hombre hecho polvo, pero sobrio. Esperaba poder compensar mis pérdidas, pero está claro que no me desharé de ese barco sin un incentivo. ¿Y qué pasa con esa información? Si esperas que te lo dé gratis también, no estoy tan desesperado. Valió la pena intentarlo. Así que Miller reflexionó un momento mientras sopesaba sus opciones. No sabía mucho sobre estos aviones. Tendría que preguntarle a Wei, pero seguramente eran mejores que lo que tenían. Lo cual, por supuesto, no era nada. Su poder aéreo se limitaba a cañones antiaéreos y helicópteros. ¿Qué es este F-35? Preguntó Miller, sirviéndose otra copa. Estaba claro que iba a estar allí un buen rato. Sin embargo, eso le dio al corredor todas las excusas que necesitaba, mientras empezaba a sacar documentos. Veo que ya captó su atención, respondió Broker, dando paso a un tono profesional que suavizó su actitud. Kaz casi quedó impresionado con la rapidez con la que cambió de actitud. Fabricado en 2006, el F-35 es un caza de quinta generación. La variante que tengo es, concretamente, el F-35C. Esta variante se utiliza en portaaviones y su principal avance es la detección por radar. El corredor continuaría con los diversos detalles del caza, y Kaz vio una oportunidad. Necesitaría estos cazas para MSF, pero también necesitaba un plan para ese portaaviones. No podían simplemente volarlo por los aires, ya que, según el corredor, era de propulsión nuclear. De hecho, eso dio lugar a una nueva idea, algo que podría darle un uso viable. Sería difícil, pero factible. Sin embargo, un nuevo suceso le vino a la mente. ¿De dónde sacaba el broker todo esto? Primero, los tanques. Ahora, casualmente, su amigo robaba un portaaviones completamente equipado. Uno parecía creíble, y el otro, cómico. Si me permites intervenir, empezó Kaz a interrumpir al corredor, ¿cómo consigues esto tan fácilmente? El corredor solo lo miró un instante mientras pensaba su respuesta. Lo hizo con cuidado, sin revelarlo todo. Si lo hacía, podría arruinarse. Bueno, el ejército ya no es el faro brillante de poder que alguna vez fue.
Suscríbanse al canal, denle like si les gustó y compartan el vídeo sin nada más que agregar. Adiós.